Bueno, pues buenos días. Gracias por venir y gracias a Jove Sólides por la invitación. Yo confieso que me impone un poco esta presentación, es decir, aquí rodeado de tanto gurú en este foro, es decir, de comunicación, de crowdfunding, de todo tipo, pues aquí viene uno que de gurú no tiene nada, es decir, es, en todo caso, mi experiencia en comunicación, aunque la tarjeta ponga experto en comunicación, de experto nada, es decir, sino que sí, mi visión no va a ser una desde ese punto de vista, porque sería deshonesto por mi parte plantearlo así. Sí voy a intentar hacerlo desde mi experiencia, es decir, desde la experiencia de haber sido voluntario, profesional, primero en el ámbito de la cooperación al desarrollo, en diferentes ONGs, desde Manos Unidas, Estudiantes Solidarios, Universitarios Solidarios, en Intermon Oxfam, en la coordinadora de ONGs, como profesional en alguna entidad o cuando fui responsable técnico de cooperación en la Xunta de Galicia. Luego de voluntario y profesional en entidades del tercer sector de acción social, donde he estado y estoy colaborando con entidades como la Red contra la Pobreza, la EAPN, o en el ámbito de la discapacidad, como Down Galicia, el CERMI, es decir, entidades de este tipo, con lo cual voy a intentar hablar desde esa experiencia, de lo que intentando matarme durante todos estos años para conseguir que salgan noticias en medios, de intentar pelearme con las personas, esas sí, expertas de comunicación, para decir que yo me creo, y eso es un titular que doy, que yo creo que el mensaje que damos en las entidades tiene tanto valor que el que pueden dar cualquier partido político responsable, es decir, y que tiene la misma oportunidad, la misma no, pero que tiene la misma capacidad para ser, si queremos, primera página, pues de esa lucha que llevo teniendo todos estos años y de a partir de ahí lo que he ido aprendiendo pues a base de bofetadas, ¿no? Y en estos últimos 2 años, por culpa del señor que va a hablar después mí, que me dio un taller hace 3 años sobre redes sociales, Internet 2.0 y la necesidad de trabajar, que me metió el gusanillo, empecé a meterme, me ofrecieron un blog en La Voz de Galicia y como me enseñó que igual era posible hacer cosas, pues me metí y vamos, la aventura que está suponiendo para mí, aunque lo haga de forma voluntaria, hacer un blog en un periódico, lo que significa trabajarte los contenidos o que te reconozcan solo aquellos contenidos que has trabajado, que es distinto. Beber cuando cuidas la comunicación, cuando debates con las personas o cuando intentas hablar que realmente pues tiene éxito, tienen resultados y es muy gratificante de esa aventura, bueno, pues desde ahí es lo que me gustaría hablar, ¿no? Yo me gusta decir, dado que empiezo hablando de estos temas, me gusta un término y en esta etapa, digamos, tras estos años, yo hay cosas ya que me he cansado de hacer. Una de ellas es el buen rollito, de intentar hablar, pues sí, vamos a cogernos de las manos, vamos a hacer el cambio, vamos a trabajar. Yo llega ya un tiempo que ya estoy harto de estos buenos rollitos, entonces me ha dado y en el blog lo voy comprobando que funciona. Y esto es una de las oportunidades que hay de un mensaje cuando ves que cala, es cuando te suben los lectores o te critican o hacen, y coño, sabes perfectamente lo que interesa y lo que no interesa. Y una de ellas es, bueno, pues decir muy claramente pues cosas u opiniones que yo creo, sin agresividad, sin intentar imponerlas, pero sí decir actuaciones que fomenten un cambio o una crítica, una autocrítica en las entidades, ¿no? Y creo que esa autocrítica que ahora crees imprescindible, y como veremos después con un término que fue uno del blog que hasta ahora más me han leído, uno que se llama la parálisis solidaria, ¿no? Donde venía a hablar de esa, que yo creo que existe, una crisis, añadir a todas las crisis, yo voy a utilizar la palabra crisis y ahora no cambio el PowerPoint, cuando lo vi en la presentación no lo cambio en la media hora que me queda, sí la voy a utilizar, pero creo que a todas las crisis habidas y por haber, creo que se está uniendo una crisis de liderazgo en el sector, es decir, creo que son muy pocas las iniciativas gratificantes como esta en la que estamos aquí de cambio, de adaptarnos, de cómo podemos, vale, dado que esta es la situación, cómo lo podemos solucionar o tirar para adelante más allá que la queja puntual o la queja por los presupuestos, con lo cual, bueno, creo que hay algunos factores que creo que nos pueden ayudar a reflexionar. Y contra eso, pues yo soy un discurso que intentaré provocaros. La verdad es que ahí sí estoy notando, yo vengo de Galicia, como se puede ya haber notado en estos primeros 2 minutos, tengo un discurso que yo pensaba que era insolente, pero viste la inauguración, los discursos de la coordinadora de ONGs y de la plataforma de ONGs de Infancia de Acción Social, no me acuerdo cuál era ahora exactamente, de voluntariado. Visto los discursos, lo que oí, es decir, bueno, creo
creo que de insolente voy a ser más bien bastante manso en lo que tengo que decir, ¿no? Es decir, ya creo que está más grave aquí, más clara la situación, la gestión autonómica en Galicia no ha sido tan nefasta como ha sido aquí, es decir, aquí estáis esperando por cobrar subvenciones del 2010, 2011, 2012, por lo menos en el ámbito de discapacidad. En cooperación creo que es bastante peor, es decir, en Galicia han eliminado las convocatorias de cooperación este año, pero se cobra a los 2 meses, 3 meses, 4, es decir, están pagando y en general en tiempo y forma, con lo cual esa gravedad añadida que hay aquí y desde la que sale ese tipo de discurso, bueno, creo que ya hemos avanzado un poco en estos temas, ¿no? Con lo cual, como en esto me pedían que hiciera un repaso de las distintas herramientas de comunicación y marketing que existen hoy en día y la importancia de las mismas al servicio de las ONG en 50 minutos, pues no. No, es decir, no. Como me dijo el responsable de comunicación de una de las entidades en las que estoy, GASES, de jóvenes tutelados, de sección jóvenes tutelados, me dijo, bueno, pues si te dan 2 días y 12 horas, pues vale, ponemos. Con lo cual, a estas 3 preguntas, ¿es posible seguir al margen de las redes sociales las oportunidades que ellas significan? No. ¿El marketing solo es cuestión de las empresas? No. Y me voy a centrar sobre todo en esta última. Es decir, podemos y debemos comunicar mejor nuestras causas en las organizaciones no lucrativas. He borrado la palabra solidarias. Estoy harto de algunas palabras y yo creo que parte de la autocrítica del sector creo que tenemos también que aprender a cambiar el lenguaje para comunicar. Yo cuando digo solidario a un acto y le pongo el apellido solidario no me viene nadie. Cuando pongo otras palabras o véndole acto, como por ejemplo un ciclo de cine que organizamos hace un año con la Diputación de Coruña de Cine África, había la tentación de poner cine solidario, cine hecho en África, colaborar. Ni una palabra, en ningún sitio pusimos la palabra solidario. Pusimos que era un ciclo de cine africano. De la misma forma que en Seminci, en Valladolid, de la misma forma que hay otros festivales, con lo cual invitamos a la gente a venir a un acto cultural y aprender de cine y, como en la Seminci, a aplaudir si te gusta la película o a patalear en el suelo y silbar al director, aunque esté en la primera fila, si no te ha gustado la película. Con ese espíritu lo hicimos. Y para sorpresa, es decir, conseguimos de media 100, 200 personas en cada película, le colocamos mesas redondas sobre inmigración con inmigrantes, sobre temas de cooperación, sobre desarrollo, es decir, le colocamos lo de siempre, la gente opinaba entre el público porque veía que podía opinar, es decir, con lo cual descubrimos que sin utilizar las mismas palabras que se llamamos solidaria o actividades de este tipo, vemos que tienen más impacto. Yo creo que este es un cambio que debemos hacer. Pero yo me cambio sobre todo a esta palabra, que yo creo que sí que va a dedicar la mayor parte de la intervención. Es decir, yo creo que también parte de esta parálisis y de esta es de si realmente nos creemos que podemos y debemos comunicar mejor nuestras causas en las organizaciones no lucrativas. Con lo cual yo le voy a estar dando vueltas a 5 ideas durante todo el tiempo, ¿no? Una es, y va a ser la principal para mí, a una confusión o acabar con una confusión que yo creo que seguimos teniendo en este sector. Confundir la marca, confundir nuestro logotipo, como decía Jaume antes, con la causa por la que decimos trabajar. Y, por tanto, tener claro ahora, creo que se está planteando, qué es una cosa y qué es otra. Como decía Jaume en una frase que tuiteé, es decir, la gente no nos compra los logotipos, sino nos compra si solucionamos problemas. Bueno, pues en esa línea yo creo que hemos trabajar, es decir, vamos a también a hablar de una idea ya en plan más optimista, es decir, vale, que no estamos solos, es decir, la idea de que realmente una oportunidad que tenemos en el sector es el de empezar a mirar algo que en cooperación sabemos algo mejor, sobre todo en terreno. Aquí en Primer Mundo en España creo que no lo hemos tenido para nada tan claro en toda esta etapa de burbuja solidaria o de burbuja de presupuestos de cooperación, pero en terreno sí es algo, y las personas que venís de contrapartes, que venís de organizaciones de otros países, creo que sí está mucho más claro, y es algo que muy lentamente, pero estamos descubriendo también aquí, es decir, que mirando hacia los lados hay personas, hay entidades, no de nuestro gremio, pero sí que comparten preocupaciones, que comparten iniciativas y con los que podemos trabajar. Otra idea positiva, que es la que responde, es que, y es una gran oportunidad, es la idea de que todos comunicamos o todos estamos en red. Es decir, por lo tanto, ya no es solo la opinión, la comunicación de grandes periódicos, de ir a medios de comunicación tradicionales, sino que, bueno, cada uno de nosotros en nuestras entidades, para bien y para mal, podemos ser, y de facto lo somos, a la medida de cada uno, un medio de comunicación. Y finalmente, pues hablaré de 2
conceptos para intentar provocaros un poquito y luego ese debate o diálogo, es decir, o antes de que empecemos con las palabras en inglés, de todas las herramientas de comunicación, captación, y que empecemos con todo eso, que yo es algo que bueno, dejo siempre para el final. Bueno, pues vamos a hablar realmente, es decir, de dos miedos que yo creo que tenemos en nuestro sector históricos. Uno es el miedo a comunicar. En fin, yo estoy convencido de que, aunque lo defendamos en foros pequeños, pero realmente no nos lo acabamos de creer, que nuestro discurso puede ser primera página, hablando en plata, es decir, no solo quejarse, sino también las ideas de propuestas y un poco comentar que puede ser debido. Y otra que es un miedo clarísimo y evidente, que es el miedo que tenemos ahora que nos dicen que tenemos que captar recursos del público. No tanto grandes ONGs, pero sobre todo a la gran mayoría de gente que estamos aquí, que estamos en entidades pequeñas, medianas, es decir, y que ahora que nos han reducido los presupuestos públicos y que tenemos que de repente y para allá, y con todo el agobio y el vértigo que supone, tenemos que empezar a buscar captar recursos de personas concretas, nada de pedir dinero, como decía Pau Vidal en un artículo hace unos días, es decir, estamos viendo a las personas como euros con patas, es decir, en vez de como, bueno, y eso supone un rechazo que me ha parecido muy honesta en la presentación inicial, el hablar de esa autocrítica y de cómo nos ven en la sociedad, porque yo creo que es cierta. Pero que si encima con esa situación vamos y pedimos dinero, bueno, pues hay bastantes problemas de cara a este efecto. Con lo cual, empezamos, permitidme que estos 5 primeros minutos, a ver, si hable de crisis. Y yo creo que es importante detenernos y recordar algunas cosas de lo que es esta crisis. Es decir, y comentar algunas cosas de lo que es esta crisis, en principio hablando aquí en España, ¿no? Y esto lo hago conscientemente para un público que creo la mayoría está formado por entidades de desarrollo, de cooperación al desarrollo. Es decir, bueno, pues si hablar, este es básicamente cómo ha crecido el nivel de población en situación de pobreza en los últimos años, ¿no? Según unas estadísticas oficiales de los datos de medición AROPE, que se llama la personas en riesgo de pobreza o exclusión, según los criterios de la Unión Europea. Bueno, pues hemos hablado de pasado en el 2008 de un 22,9% a un 27% de personas, es decir, y estamos hablando ahí de 12.741.000 personas en riesgo de pobreza y exclusión a finales del 2011 en España. 1 millón de personas cada año. Por lo tanto, el 27% de la población, en los últimos 2 años, 3 años y medio, 2.300.000, forman parte de los 120 millones de personas que están en la Unión Europea. Hablamos de datos como el 26,2% de pobreza infantil, de que entre 16 a 29 años hay 6,4 puntos de pobreza más que el año 2009, y este dato estremecedor de que somos el primero o segundo país de la Unión Europea cuya población en edad entre 20 y 24 años más población tiene en situación de desempleo, o por lo menos no de empleo legal, es decir, con el 48,7%, ¿no? Y esto lo obtengo, estos datos, de un informe que no lo cito por casualidad, un informe que se llama Impactos de la Crisis, que es de la Red Europea contra la Pobreza, ¿no? Que lo podéis bajar. Aquí, es decir, me apetecía ya contar, es decir, a ver esta información, es decir, por algo de ir mezclando no solo datos de crisis, sino también algo que para mí es positivo y es optimista, es decir, la oportunidad que tenemos en entidades y que de poner en valor el conocimiento, en principio, de datos que tenemos de pobreza, exclusión, de marginalidad, de exclusión, aunque no es lo que más sale en medios y no es el discurso que más nos interesa, es el que muchas veces más nos piden, es decir, que demos datos de... Y ahí, lo mismo que APN, pues tiene este estudio, lo mismo que Gesta, que es un sindicato para mí modélico en cuanto a función pública y en cuanto a trabajar temas de impacto en comunicación, lo mismo que habla de fraude fiscal, ha sacado un estudio sobre la precariedad en España, es decir, con lo cual, bueno, pues ha sacado el volumen Adiós a la clase media, se titula su informe, ha sacado su informe de vulnerabilidad Cruz Roja en base a sus propios usuarios, a los que trabaja, pues ha visto cómo ha sido el incremento en niveles de pobreza y exclusión de su población. Una asociación que yo creo que es muy recomendable seguirla porque son 4 gatos, pero hacen un ruido que es absolutamente medio sin difundir mensaje y discurso, como es la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, es decir, con su informe sobre el Estado Social de la Nación, no Estado de la Nación, sino Estado Social de la Nación, con su movimiento en redes, con la calidad
de sus informes, es decir, midiendo por comunidades autónomas cómo están estudiando los servicios sociales y haciendo una labor de incidencia política que para mí es realmente notoria. Pero por no citar solo datos de grandes entidades, aunque la Asociación de Directores de Servicios Sociales, a mí me apetecía aquí recordar un dato cuando estaba en Intermón que hicimos con un profesor de la Universidad de Vigo, que se llamó Galicia Tercer Mundo, y con lo cual hicimos con este profesor una publicación de vamos a ver cómo se comporta Galicia en relación a los países del tercer mundo. Entonces hizo un análisis sobre cómo eran la situación de las importaciones, cómo eran las exportaciones y cómo se comprobaba. Bueno, y salió lo que era previsible que saliera, es decir, Galicia respecto a países de Europa es como un país productor de materias primas y se comporta por tanto como un país de tercer mundo similar, pero ahora Galicia respecto a sus importaciones no tenía nada que envidiarle a cualquier otro país del norte. Con lo cual, dando datos de importaciones, dando datos de balanza de pagos, bueno, conseguimos un impacto en medios y sobre todo en que mucha gente viera, coño, que al final, vale, no nos quejemos tanto desde Galicia, que estamos allá en el fin del mundo, que nos desprecian desde el Gobierno de Madrid, porque al final nosotros nos comportamos exactamente igual. Y con eso conseguimos un impacto de muchos profesores, de gente que decían, bueno, vamos a cambiar el discurso, una entidad de desarrollo que al final no presenta los datos clásicos, sino que presenta de otro estilo. Y eso fue simplemente con una persona que hizo un estudio sobre la balanza de pagos regional. Y como esto hay muchos estudios y yo creo que es algo que tenemos que poner en valor. Es decir, los datos que conocemos aquí con nuestras contrapartes, en nuestro barrio, en nuestra comunidad autónoma, en nuestra ciudad de población en situación de riesgo de exclusión. Es decir, tenemos datos sobrados para poder dar información de este tipo, información que en principio es vendible. Y como ya diré más adelante, si no podemos hacerlo solos, pues entonces yo es un gesto que en todas las ponencias que hago, es decir, vamos a mirar con quién lo ponemos a hacer. A mí uno de los informes que más me han gustado en esta última etapa es el informe que igual conocéis también por su vídeo de Intermón Oxfam sobre crisis, desigualdad y pobreza. Es decir, es un vídeo para mí interesante y una campaña interesante, tanto por lo que cuenta, es decir, una organización de desarrollo que empieza a hablar desde su experiencia en desarrollo de problemas que ocurren aquí. Por lo tanto, habla de desahucios, del nivel de pobreza donde vamos a estar dentro de 15 años de seguir el ritmo de desmantelamiento de servicios sociales actual, pero que sobre todo tuve el acierto de hacerlo con otras 4 entidades, con UNICEF, con Médicos del Mundo, con Cáritas y, si no me equivoco, con algunas asociaciones de la Compañía de Jesús. Bueno, y han hecho un informe, primero, con un enfoque novedoso que yo creo que para entidades de desarrollo es básico y por eso esta primera parte de hablar de datos de aquí de España, es decir, creo que las entidades de desarrollo tenemos que empezar a mirar a lo que hay alrededor para defender nuestras causas fuera, es decir, y acabar con esa, como luego veremos, distinción entre pobreza aquí y pobreza allí. Tenemos datos también en entidades y tenemos también un conocimiento de lo que es la crisis en cuanto a cómo está afectando a personas y colectivos muy concreto. Tenemos infinidad de historias personales, tanto negativas para denunciar una situación como positivas de personas, y esto en desarrollo lo sabemos de sobra, de personas que nos pueden dar lecciones de optimismo y de cómo, a pesar de una situación bastante más grave que la que tenemos aquí, porque afortunadamente no tenemos todavía situaciones de violencia, el nivel de corrupción es muy alto, pero no es tan elevado como otras, a pesar de esas situaciones consiguen salir adelante y consiguen trabajar, ¿no? Entonces tenemos datos de lo que es la crisis de violencia intrafamiliar, es decir, algo se pregunta mucho, nos preguntan siempre en entidades de tercer sector social, porque no hay un estallido de violencia con la situación que estamos viviendo. Y algo que en servicios sociales decimos y que se observa día a día es que esa violencia sí existe y existe muy drásticamente, pero es intrafamiliar, es decir, los niveles de violencia de género, de violencia con niños y niñas, es decir, han aumentado, y eso cualquier persona de servicios sociales lo puede contrastar, han aumentado sustancialmente en los últimos 2 o 3 años, ¿no? Por lo tanto, sí estamos viviendo un incremento de violencia, un estallido de violencia, pero no sé si por suerte o por desgracia es callado, es dentro de las casas, ¿no? Hablamos de temáticas como trabajadores pobres, es decir, como desahucios. Y aquí yo saco el dato del 1.400.000 firmas de la última iniciativa legislativa popular que se presentó en el Parlamento y el dato también de que de ese 1.400.000 realmente de organizaciones no lucrativas habremos conseguido 100.000, 150.000. Sí hemos dado y han dado soporte, sobre todo de la tabla de entidades de Cataluña, soporte técnico y soporte de conocimiento y de soporte de herramientas legales para justificar esa ILP,
pero lo que es en movilización social, si no llega a ser por las plataformas antidesahucios, si no llega a ser, aunque en menor medida, por sindicatos, ¿no?, y por personas normales y corrientes que han recogido sus firmas, realmente la ILP, si es por nosotros, por entidades sociales, realmente hubiera tenido poco éxito, ¿no? Hablamos de empobrecimiento rural, de desmantelamiento de políticas de dependencia y discapacidad, de inmigrantes sin sanidad, es decir, hay bastantes discursos que podemos hablar de personas. Pongo esta fotografía, estoy aparte de, no sé si hay alguien de Euskadi, es decir, pero hay un programa en Euskadi que se llama Vaya Semanita, un programa de humor, y había un personaje que hacía una persona que había salido de la cárcel, la llamaban el Pelanas. Bueno, pues el Pelanas me hace mucha gracia este grupo, porque este es el actor, y entonces siempre cuento cuando es en Euskadi, hace mucha gracia, porque el Pelanas es un éxito de reinserción en que se ha convertido en un médico haciendo este tipo de cosas. Pero dice, aparte del mensaje, a mí esta campaña me interesa resaltarla, por la parte de abajo. No hay ningún logo de ninguna administración pública que la financie. Y esto para mí, yo creo, y me lo podéis discutir, pero yo creo que es una parte del éxito que ha tenido esta campaña, del esfuerzo que ha tenido por la gente por difundirla, por hacer de cómo se ha viralizado, es decir, la han financiado con fondos propios o entre los distintos, pero no ha habido ninguna subvención ajena, con lo cual tiene que salir bien sí o sí, porque si no sale bien sí o sí no conseguimos rentabilizar el dinero propio que hemos invertido, y si no funciona bien no vamos a conseguir hacer socios que al final consigan hacer para adelante esta campaña o se nos permita hacer más actividades. Con lo cual, los propios del Médico del Mundo con los que he hablado no se la acaban de creer, yo creo que sí, y desde mi experiencia en la Xunta de Galicia, cuando estaba responsable técnico, donde por cierto me ha dado bastante pena el que sería compañero mío el que ha hablado hoy en representación de la Generalitat. Vamos, marroncito que le ha tocado al pobre señor, y lo patético que es ese tipo de discursos, seguirlos utilizando, pero desde esa experiencia, donde yo creo que hemos estado en sensibilización hiperfinanciados, y creo que eso es una de las razones de que ahora prácticamente nadie esté llorando o esté reclamando por la disminución, la práctica desaparición de los fondos de ayuda al desarrollo, es decir, para qué han servido tantos años de sensibilización. Yo creo que una parte es, bueno, pues como nos venía el dinero no lo hemos sabido valorar. Por eso, campañas de este tipo, lo que va a comentar después Jaume, de iniciativas de crowdfunding y de tal, yo creo que es sanísimo para el sector, para cambiar el chip, para cambiar de que realmente si creemos en la causa, pues hay que pelearlo y asegurar que funciona. Pero sobre todo la crisis también tiene aspectos de lo que no es. Y esto sí creo que es lo que debemos hablar. Es decir, primero, mentiras sobre esta crisis. No es la crisis. Es decir, bueno, esta crisis viene de antes. Es decir, en los años en que había crecimiento económico en España, apenas sí disminuyó a un punto el nivel de personas en riesgo de pobreza y exclusión. Es decir, pues cuando crecimos, no todos lo hicieron. Es decir, siguió avanzando no nos afecta a todos por igual. Es decir, el nivel en estos últimos 3 años, el 20% de personas más rico, hace 3 años era 5 veces más rico que el 20% de personas más pobres. Pasados 3 años, y este es de otro informe de APN, la diferencia es de 7, no 5. El 20% de personas más ricas ahora es 7 veces más pobre. Es decir, no, la crisis no nos afecta a todos por igual, ¿no? Es decir, nos afecta, como dicen en algún artículo, una persona que estuvo trabajando en ONGs conmigo, es decir, el 90% de la población al borde de la pobreza, porque realmente esta crisis está afectando en mayor o menor medida, pero también a clases medias, ¿no? Otra mentira, no nos podemos permitir esta inversión. Realmente la mentira es no nos podemos permitir este gasto, pero que ya es otra, pero bueno, ya por lo menos no vamos a ponerlo con la misma importancia. No nos podemos permitir esta inversión social. Mentira, con un nivel de renta similar a otros países europeos o a la media europea, estamos en el 60% el volumen de gastos sociales que tiene este país. Por lo tanto, nos lo podemos permitir y perfectamente, porque otros países con una renta similar lo hacen. Mentira, todas las políticas son iguales. No es cierto. Según distintas comunidades autónomas, incluso del mismo signo político, y esto creo que es importante, es decir, pues tienen mayores niveles de pobreza. El nivel de pobreza de Navarra, País Vasco o Madrid, con niveles de renta similares, es totalmente distinto. Es decir, Madrid es, con diferencia, en la de estas 3 comunidades autónomas, el que mayor nivel de pobreza y exclusión tiene. Y otra mentira, recortes no son reformas.
se nos intenta hacer pasar como recortando en servicios públicos, como haciendo, bueno, pues que eso va a ser la solución a la crisis. No, reformas de calado, reformas de gestionar la administración pública, de simplificarla, es decir, apenas han tenido, y lo que han hecho es un remedo que prácticamente no va a tener influencia, salvo para cargarse servicios sociales en ayuntamientos. Recortes no es afrontar, por ejemplo, sí, una ley por fin para empresas de unidad de mercado, es decir, que no sean empresa que quiere invertir en toda cualquier comunidad autónoma, no tenga legislación específica en cada una, sino que realmente lo pueda hacer, que eso es algo que en cooperación no conseguimos en la etapa en la que estábamos, pues cada comunidad autónoma tenía su propia normativa y yo que estuve intentando unificarla y había posibilidades, bueno, la verdad es que era bastante difícil hacerlo. Y ahí yo, y tengo un post pendiente de hacerlo sobre eso, también tengo mi crítica hacia las principales ONGs de este país. Es decir, que no son las que tienen que cambiar cada 4 años como en las elecciones, sino que tenían una gestión bastante continuada, durante más años que los que dura una legislatura. Por lo tanto, había una oportunidad clara, y así se le dijo muchas veces, de intentar armonizar normativas, de intentar hacer planteamientos, porque estaban presentes en todas las comunidades, y no se hizo, sino que el interés fue más a ver qué puedo sacar de cada comunidad autónoma, el divide y vencerás. Con lo cual, bueno, yo creo que es parte que también hay que hacer esa autocrítica. La principal mentira, que no hay dinero. Y lo escuchamos hasta la saciedad. En cooperación lo hemos escuchado hasta que nos han absolutamente desmantelado o están en camino de ello. Es decir, no hay dinero. Bueno, y simplemente los datos que yo creo que siempre hay que tener en cuenta, es decir, del PIB sumergido, 10 puntos por encima de lo que es la media de la Unión Europea, los 88.000 millones que Gesta calcula e informa que hay de fraude fiscal en toda España, el paripé de fracaso de la amnistía fiscal, o un dato menos conocido, pero que lo estudia mucho Juan Torres, un profesor, un catedrático de Economía Pública en la Universidad de Sevilla, sobre cuánto sería realmente en porcentaje del PIB la deuda pública de no haber asumido el Estado las ayudas a la banca. Es decir, que no sería el 90% del PIB como estamos ahora, sino que realmente sería el 14%. Es decir, lo que debemos nosotros realmente es el 14% del PIB. El otro 76% lo debemos nosotros, y nos lo están sacando y a muchas personas a sangre y fuego, pero es para todo lo que ha sido ayudas y la banca, con el negocio que significa para enriquecimiento de muchos bancos. Pero otra crisis, y esta sí creo que es importante a efectos de comunicación, y creo que esa tenemos que responderla, es la crisis como excusa para desmantelar servicios sociales. Y esta sí creo que nos la debemos plantear una respuesta desde las entidades. El que se jodan de la famosa diputada hija de Dental, que todavía no ha dimitido a día de hoy. No conozco, yo intenté, pero no me dio. Lo que da el blog, la semilla que me puso este demonio de aquí de la primera fila, la verdad es que no me dio tiempo, pero quería hacer una campaña desde el blog, decir, vamos a hacer campañas en Twitter de seguimiento de esta persona, que alguien cuente de qué está haciendo en cada momento, no ha dimitido a día de hoy y qué ha estado haciendo durante hoy mientras no dimitía. Es decir, bueno, de hacer una campaña, porque eso de creerse que se pueden hacer cosas, la verdad es que sí, al final sí se pueden hacer, pero ese mensaje no es excepcional, no es de una persona. Es decir, ese mensaje cala en mucha parte de líderes políticos, está esta culpabilización de pobres, de inmigrantes, de personas con discapacidad, de cooperación no digamos. Ahí tenemos el discurso en el que, lo siento, pero hemos sido muy cómplices en las organizaciones de desarrollo de enfrentar a los pobres de aquí con los pobres de allá. Es decir, la pobreza es igual, las causas, aquí o en cualquier otro país, por lo tanto hay que afrontarlas. Pero el pretender que solo se lucha contra la pobreza con transferencia de fondos de un país a otro, pues no, hay que hablar de otros conceptos, de políticas, si no ahora nos encontramos en esta situación que ya es descarnada, es decir, las respuestas que nos dan algunos líderes políticos para decir por qué no tiene que haber dinero de cooperación. Es decir, bueno, pues caer en esta trampa del divide y vencerás. Y finalmente hay un relato en comunicación, que lo escuchamos también, que es, hasta que apagué el ordenador, el tuit más seguido de los que pusieron en el foro. Es decir, cuando en la introducción dijeron, no, esto no es una crisis, es una estafa. Es decir, ¿no? El más retuitado de todos era, y no es casual, pero lo difundimos nosotros. Pero el discurso oficial de los distintos partidos políticos es que no estamos ante
una crisis causada por un delito de X personas, sino que estamos ante casi una catástrofe natural. Cuando hay una catástrofe, un terremoto, es casi hay que hacer ayuda humanitaria. No nos preguntamos en ese momento quién ha sido la culpa, qué podemos hacer en prevención, cómo podemos... No, hay que ayudar. Por lo tanto, todos tenemos que trabajar para salir de la crisis, todos tenemos que hacer un esfuerzo, todos adelante, todos juntos, porque todos formamos parte de un equipo y de una nación que va a salir adelante. Ese discurso de que la crisis ha sido una catástrofe natural y no una estafa, de que no hay responsables, es para mí el principal argumento de comunicación con el que nos estamos enfrentando. Y me contaba un amigo, el caso del Madrid Arena. En el caso del Madrid Arena en Madrid, ¿qué hubiera sido? Si ese discurso lo hubiéramos, que al principio se intentó hacer así, venderlo como que había sido una catástrofe, que había sido pues, un accidente y que por desgracia ocurren. Pero al final no, no, oye, ¿quién dio estos permisos? ¿Qué se hizo medidas de seguridad? Se demostró, no, aquí alguien ha cometido un delito y ha habido dimisiones y está un juez investigando el tema, ya ha habido... Bueno, pero durante los primeros momentos hubo este intento también de venderlo como un accidente. Bueno, pues estamos hablando entre lo mismo, de cómo convertir este discurso que está retuiteado, pero que realmente todos los tenemos claro. Y yo creo que esto, tenerlo claro y tener claro estos conceptos, yo me pregunto si los tenemos claro en las entidades. Es decir, y sobre todo, ¿qué opinan en vuestra ONG? ¿Qué opinamos de esto que he dicho? ¿Lo tenemos claro? ¿Tenemos claro que ese es el discurso? ¿Tenemos claro una opinión a favor ni en contra? ¿Qué opinamos en las ONGs de este concepto, del 15M? Más allá de que nos fastidie, porque nos fastidia, que nosotros que llevamos 20 años haciendo sensibilización, comunicación, pues llegan estos perroflautas, se juntan y tal, y tienen un boom absolutamente mediático y en todos los niveles y en redes sociales que han hecho. Y nos jode, porque, a ver, ¿qué hemos estado haciendo por este tiempo para que venga? Y la verdad que sale a partir de ahí todo el discurso también de que esto es activismo de salón, de que esto realmente pues no están organizados, que no lo están, pero no tanto como pensamos, que no bueno, nos salen una serie de discursos que en el fondo yo creo que hay cierto, pero al final estas personas han conectado con una gran parte de la población y han dado respuesta, nos puede convencer o no, no lo juzgo, pero han dado respuesta a las preguntas anteriores y han dado iniciativas. Por lo tanto, en nuestra ONG, es decir, ¿vale? ¿Qué opinamos de esta situación? ¿Qué opinamos en nuestra ONG de esto? Porque la población sí se lo está preguntando y es admirable la población española que no haya habido situaciones de violencia con esta, es absolutamente admirable. Ahí, si no me he hecho patriota de esa, es decir, no me hago ninguna. Es decir, que no haya habido en el aeropuerto donde hizo este gesto, que no haya habido más allá de 4 insultos, pero que no hayan saltado, tal que en la calle no haya... Es decir, yo creo que es algo que a la hora de los que defendemos la paz o el pacifismo como política, es decir, de trabajar en tal, yo creo que es bastante oportuno y eso... Pero nos lo tenemos que preguntar, ¿cuál es la opinión que hacemos? Tal, y qué incidencia a partir de ahí hacemos. Porque sí es cierto que entidades sí se lo preguntan y hacen y dan respuestas. Esta es la campaña que acaba de lanzar los del Jóvenes Sin Futuro. Es una campaña, para mí me parece tristísima. En la campaña en sí, pero me parece absolutamente, es un mapa en lo que muchas personas, las que se han tenido que ir de España jóvenes, anotan por qué se han ido y marcan en el mapa. Y lo lees y es absolutamente tristísimo. Es por qué me he ido, por qué en tal, es la verdad. Es una campaña perfectamente hecha, pero aquí tenemos una oportunidad, organizaciones, porque más allá de esta campaña, ¿qué hay? ¿Qué propuestas hay? Vale, quejarse, son unos ladrones todos, pero nosotros sí podemos dar, desde entidades, posibilidades de actuación más concretas, de actuación, de pelea más organizada, de ideas políticas de cómo hacerlo. Es decir, bueno, tenemos una oportunidad de conectar con este tipo de iniciativas, pero este tipo de iniciativas sí conectan con las que está haciendo, con las preocupaciones de la gente. Sí dan respuesta, por lo menos crítica, a lo que está haciendo Barça. Yo me quedo, de esta crisis me quedaría muy contento si nos olvidáramos de esa frase cobarde que hemos tenido durante todos estos años, que las ONGs no somos apolíticas. Yo con eso, yo ya me daría con un canto en los dientes. Es decir, no, esto ha sido un medito durante muchos años, no lo hemos permitido para quedar bien, como la sociedad no conectaba con políticos y tal, pues hemos dicho que no somos políticos. Tal, mentira absoluta, somos políticos y somos políticos de derechas, por cierto, que es algo que defendí cuando estaba en la Xunta, un gobierno en teoría progresista. Yo dije en un campo y se montó tal follón, es decir, la mayoría sois de derechas, no me veréis la cabeza, es decir, porque al final ni cambio social ni leches. Los proyectos que se financiaban
a entidades con proyectos alternativos o de transformación social ya se colaban a un gobierno del PP y encima lo valoraban porque estaban bien construidos y generaban cambio, como se generaba en Perú, en Nicaragua, en El Salvador, pues hasta te lo valoraban. Pero, sin embargo, cambia un proyecto que podemos cambiar, que podemos difundir, y seguimos con el proyectito que se acaba. Por lo tanto, pues transformación social, pues a ver, bastante limitada, ¿no? Con lo cual yo me quedaría simplemente con esta idea de realmente si tenemos una concepción política de las entidades y que podemos cambiar, porque al final sí somos el tercer sector, sí tenemos que hacer discursos como hicieron en la inauguración, pero al final tenemos que pagar nóminas a fin de mes, tenemos que, sabemos cómo trabajar con prudencia, es decir, tenemos compromisos que no podemos romper con nuestras contrapartes o con otras entidades por un discurso demasiado ofensivo hacia las entidades, hacia instituciones públicas. Y nos sale protestar mal, es decir, estamos aprendiendo ahora a protestar y protestamos sobre todo porque reclamamos puntualmente, es decir, porque nos han disminuido la subvención, porque no tenemos, pero tener un discurso armado de protesta, de indignación, de trabajar conjuntamente, sí lo tenemos más complicado. Con lo cual, vale, pues a mí al final yo creo que para hablar y difundir, creo que tenemos que tener clara esta pregunta, vale, a partir de ahora que estamos desbordados, que tenemos prisas, que nos ha entrado el agobio porque encima nos hemos encontrado con que tenemos que hacer un cambio drástico, ¿cómo lo trabajamos? Os hablaba antes de parálisis solidaria, es decir, bueno, de un post que hice que le preguntaba a directivos, es decir, porque sí veía en muchos directivos que, a ver, que no se lo acaban de creer, que se creen que esto va a escampar, que esto no es una crisis más y que no es una crisis más. Es decir, hay que hacer cambios que antes nos llevaría hacerlos 4 o 5 años, cambios de mentalidad, de cultura, hacia comunicación, hacia captación, ahora los tenemos que hacer ya, en este año, en febrero. Y eso no lo veo claro, lo veo muy puntualmente hecho, pero son cambios que tenemos que realizar. Con lo cual, todo eso, es decir, para hablar de este concepto que sí lo tenemos, que lo que importa, y yo creo que nos debemos repetir, es la causa y las personas. Es decir, bueno, no la marca ni las entidades. ¿Qué puede que sobremos? Es decir, yo creo que eso es algo que, a ver, que nos es mejor plantearlo organizativamente. ¿Qué aporta mi ONG, mi organización, que no pueda hacer con otras, que no pueda hacer individualmente, que no pueda comunicar yo solo, tal, de forma que mi ONG no sea, no es un fin en sí mismo, es un medio, y eso durante muchos años nos hemos creído que la ONG, bueno, pues realmente es el fin en sí mismo, sostenerla, que hace un trabajo en sí misma por el mero hecho de existir. No lo es. Es decir, yo algo os preguntaría, es decir, ¿os creéis la misión, eso que escribimos en todos los planes estratégicos, la misión, visión y valores de nuestro plan estratégico? Normalmente cuando lo pregunto, y me quedan 10 minutos para hacerlo, me responden que sí, pero yo a continuación os hago la pregunta. Muy bien, entonces yo creo que cada persona, trabajador de vuestra entidad, tal, se le puede pedir que haga este año 25 socios. Como mínimo. Porque todos tenemos como mínimo 25 amigos, familiares. Bueno, pues si creemos en lo que estamos haciendo, yo creo que se le puede plantear hacerlo. Ahora, plantearlo en vuestra organización. Plantearlo en vuestra organización, si se puede. Yo os lo digo lo que hice en la última en la que trabajé. Es decir, ya me llega a estar trabajando aquí como una burra para hacer tonterías, para que después, para las 4 cosas que se hacen cuando debo hacerlo. Anda, bueno, vamos, la que me cayó. Pero oye, debemos plantearnos, es decir, ¿creemos realmente que lo nuestro es un trabajo más o realmente, y directivos y trabajadores, o realmente lo vale? Estamos luchando por transformar algo, porque si lo vale y si me lo creo, yo convenzo. Y yo intento decírselo y digo a mis familiares, y digo a amigos, más allá de vender la lotería de Navidad, que son 2 euros, o vendes el talonario y tal, no, algo más. Es decir, y esto creo que es la pregunta, es decir, si nos lo creemos, es decir, que no con decir que somos los buenos y que lo hacemos mejor, que lo hemos dicho muchas veces, no interesa, es decir, ya no llega. A mí Jove Sòlides me ha gustado en este teatro, no me ha gustado porque se llama Jove Sòlides, que no la conocía, me ha gustado por cómo lo han planteado, por cómo han mandado la información, por cómo me han puesto una ficha con todo el descaro para que me haga socio en la propia carpeta,
manda un discurso alternativo y hay 200 personas en este foro, no hay las 30 de las ONGs de al lado que íbamos hasta hace poco a sensibilizarnos unos a otros. No, se lo han currado, lo he visto cómo se lo han movido en redes. Bueno, y hay ideas que me motivan. Entonces, vale, a partir de ahí me inclino. Es decir, pero yo a partir de ahí no la conocía, me han conocido por sus ideas, ¿no? Con lo cual tenemos que plantearnos a dónde vamos, a causas o consecuencias este debate. ¿Cómo seguimos trabajando? ¿Seguimos trabajando como esta deriva asistencialista que estamos viendo cada vez más en servicios sociales? ¿O nos vamos a trabajar con un libro que os recomiendo, el Estrategias para la Gran Transición? Que no, pues os lo colgaré todo lo que estoy hablando, lo colgaré o en Twitter, lo pondré en tal y lo pondré en la página de Facebook del blog, en No nos pidan calma. Es decir, os lo pondré para que podáis bajar, toda esta guía. Pero es algo que nos debemos también plantear. No estamos solos para eso. Y yo creo que eso es algún descubrimiento que hemos hecho y que estamos haciendo poco a poco, pero yo creo que tiene que ser bastante más ágil. No estamos solo para investigar, para denunciar, para comunicar, para captar, para replicar, bueno, debería decir igual benchmarking, pero bueno, para copiar. Es decir, porque al final las palabras en inglés hay que decir, y no es malo hacerlo. Tenemos aliados, en Galicia está ocurriendo ahora algo que me parece muy oportuno y muy optimista y que surge a partir de la Coordinadora Gallega de ONGs. Es decir, es crear un laboratorio social, ahora ya le han cambiado el nombre, ya le llaman Aldea Social, ¿no? Que es más nuestro, pero que han conseguido juntar en talleres diversos, juntar a entidades por primera vez en Galicia de todo tipo de sectores, de cooperación, de discapacidad, de economía social, de banca ética, de colegios de trabajo social o educación social, de universidades, y están viendo dónde se puede colaborar, dónde podemos trabajar, qué cosas podemos hacer conjuntamente. Una de las satisfacciones que tuve la semana pasada es ver cómo se encontraban uno de la principal organización de discapacidad de Galicia, COGAMI, con uno de PANSEA, que es uno del movimiento de comercio justo. Cómo se encontraban en una mesa y decir, ¿cómo coño no me he dado cuenta que yo en la red de kioscos que tengo con personas de discapacidad podía vender artículos de comercio justo? ¿Y cómo no me he dado cuenta yo que en los talleres que tengo ocupacionales o que tengo que están produciendo productos, artesanía y tal, se podían vender en tiendas de comercio justo, con lo cual nos beneficiamos los dos? Llevamos existiendo 15 años cada uno por separado y nunca hasta ahora, y la verdad es cómo se miraban a los ojos. Y como diciendo, ¿pero esto qué posibilidades abre de posibilidades de actuación? Es decir, yo creo que es uno de los factores positivos y esto tenemos personas y entidades para hacerlos, ¿no? Si sabemos cómo hacer, cómo trabajar, qué podemos ceder o qué no podemos. Tenemos una gran oportunidad que es la de todos podemos comunicar, todos estamos en red social. Era una de las preguntas que hacía antes. Yo creo que ya la verdad es una pregunta retórica. Es decir, creer que si debemos estar en la red o creemos que podemos trabajar. Este es Miguel. Miguel es una persona que hasta hace 3 meses estaba en la calle, es decir, y ahora está en una organización que han creado varias personas en riesgo de exclusión en Pontevedra, que se llama el Club da Boa Vida. Y está escribiendo el boletín, la carta por incluir el boletín del Club da Boa Vida esto creo que era de septiembre. Ahí lo tenéis al Miguel. Escribiendo eso, lo colgaron, lo retuitearon, lo mandaron por Facebook, se han abierto una página en Facebook, Club da Boa Vida. Es decir, Miguel, como uno a otro, este fue el que me puso nervioso en un encuentro cuando me vino a decir, Kunz, ¿tú qué opinas de la deriva de la Unión Europea? Es decir, a mí me está preocupando cómo está actuando el Banco Central Europeo. ¿Y tú qué opinas? Que yo todavía del susto todavía no me asusté de lo que me hagan preguntas. Es decir, cualquier persona puede ya opinar de las calles y puede conversar. Y esto lo noto en el blog, y 5 minutos ya termino. Esto lo noto en el blog, en las conversaciones. Es decir, cuando hablas, cuando lo que publicas tiene interés, se nota en la audiencia, y cuando comunicas, si eres honesto o intentas serlo, es decir, realmente tiene audiencia, ¿no? Y premia esfuerzo, innovación, responsabilidad, etcétera. Con lo cual, tenemos la causa clara, deberíamos. Tenemos claro medidas organizativas que debemos hacer, tenemos herramientas que antes no existían como redes, con lo cual, sin miedo a comunicar. Y este es un clásico de toda la historia de ONGs, que ahora tiene aún todavía menos excusa. Nuestro discurso importa y, por lo tanto, no somos menos que nadie y tenemos la capacidad de salir en medios. Sigue siendo lo mismo importante que era hasta siempre, que en comunicación, como en todo, y esa es mi experiencia.
10% es innovación, pero el 90% es transpiración. Es decir, convocar una rueda de prensa, te vienen 4, pero luego yo me tengo que ir a peinar, como hacía con la rueda de prensa, todos los medios de comunicación de Santiago Liz en mano, a entregarle la nota, explicarle lo que es, hasta que al final acababan viniendo a la rueda de prensa, porque si no, este pesado, y en tal, y me condena una rueda de prensa, me tenía que coger un día libre, porque después tenía que peinarme todos los medios de comunicación. Cuando alguien me pregunta de cualquier medio, no solo le respondo a lo que me pregunta, lo doy contenido, sino que me curro una respuesta para que le sirvan contenidos para que publique varios artículos. Es decir, el trabajo de convertirse en fuente es mucho trabajo, pero al final se puede. Y mira que tenemos información y contactos para convertirnos en fuentes solventes, ¿no? Por lo tanto, no vayamos con victimismo a comunicar a los medios. Es decir, que es algo que, por favor, públicame esto, esta nota, ¿no? Nos lo podemos ganar, no lloremos. No me sensibilicen. Yo creo que esta palabra ya la debemos borrar de la comunicación. No sensibilizamos a la gente. La gente ya viene sensibilizada de casa. Ya tiene su opinión, tal, por lo tanto, no tenemos que decirle lo que tiene que hacer. Yo a misa los domingos y ni eso, que tampoco soy creyente. Con lo cual, vale, ya me lo dicen allí, pero el resto, no, normalicemos el entorno. Es decir, la problemática se presenta ahí, estamos en ella. Por lo tanto, un ciclo de cine es un ciclo de cine, no lo hago para sensibilizar, lo hago para difundir una temática que interesa, porque la historia de unas personas que inmigran es una historia en sí muy interesante y de enriquecimiento personal y de admirar a unas personas. No hay que llamarlo sensibilizar, muéstralo, y a partir de ahí que fluya. Es decir, y nos sobran historias de éxito para hacerlo. Y nos toca, y esto es entidades que es importante, decir, y a veces es poco entendido, pero yo creo que es el momento también, el director de una entidad con la que colaboro, dice que es más importante, yo estoy de acuerdo con él, contratar a una persona para comunicación en esta etapa que a un trabajador social, logopeda, una persona de intervención. Creo que estamos, y esto es debatible, pero creo que estamos en este momento que es extremadamente importante, bien solos o bien con otras entidades, pero contratar a personas de colaboración solventes y personas de comunicación que puedan difundir el mensaje, que tengan ímpetu, tal y que lo puedan hacer. Creo que es en este momento donde hay que invertir en eso. Del poco dinero que tenemos, es decir, buscarlo, y si no podemos solos compartirlo con otras entidades, ¿no? Esto le queda muy bien a las personas de comunicación, pero luego yo en mi experiencia, es decir, a las personas de comunicación que trabajan conmigo, yo lo primero que le digo es esto. La primera página para mí es una opción más de comunicación. Si no quiero la primera página con el discurso, con mi causa, será porque no me interesa políticamente o no me interesa destacar demasiado en determinado momento. Pero la persona de comunicación, porque es factible, porque yo lo he hecho, tiene que tener la capacidad, ganarse en un plazo determinado esta posibilidad. Así que, y no lo explico. Si una persona de comunicación o periodista le tengo que explicar esto, es que no vale para trabajar en mi entidad. Luego, si queréis, lo debatimos en la comida. Pero yo creo que es uno de los principales miedos, es también de las propias personas de comunicación. Y como con quien más me he peleado en estos años ha sido con las personas de comunicación. Bueno, estas son 2 primeras páginas de 12 o así que conseguimos en la marcha contra la explotación laboral infantil. Juntándonos un montón de entidades, conseguimos, y como esta, pues tengo varias ya de distintos fenómenos. Y por último, en estos 2 últimos minutos, solo citar al último miedo y principal que tenemos. Y así que os voy a poner una foto que os va a asustar. Y yo sé que os asusta a gran parte de los que estáis aquí, sobre todo los que os llamáis progres y que os llamáis entidades que luchan por derechos. Os acojona a algunos reconocer que tenéis miedo a esta imagen. ¿Por qué nos da miedo las huchas y por qué nos da miedo captar y pedir dinero? Porque nos da miedo, nos fastidia pedir dinero. Y cuando vamos a pedir dinero, y no me digáis que no, pues vamos, pues que, vale, con desgana, con mala conciencia, decir, bueno, como han bajado los presupuestos, ahora tengo que pedir dinero, cuando esto es un derecho social y esto debe estar financiado por la Administración, sí. Es decir, al final la Administración ha reducido, aún queda. Es decir, que tampoco seamos negativos, que no va a disminuir a 0%, pero aún queda. Pero al final, en muchas ONGs optamos por esto. Hostia, no hay dinero y unos cabrones y tal, pero al final el agua es el que hay. Por lo tanto, vale, pues tenemos tarde me la arrastro que ir a captar. Y lo hacemos con esta sensación de desgana, de dame el dinero porque, bueno, si no va a cerrar mi ONG, si no, es que no podemos seguir trabajando, vamos dando pena, pero no vamos convenciendo con un mensaje, con nuestra causa,
Entonces, yo la verdad es que esto siempre lo he preguntado, ¿se pervierte nuestra causa porque pedimos dinero? ¿Nos estamos rindiendo ante la lucha por los derechos sociales? ¿Se rinde Amnistía Internacional cuando piden en la calle que te hagas socio y te paran? Para mí es justo al revés y lo llevo defendiendo desde hace muchos años. Es decir, si tu mensaje es válido y te lo crees y lo difundes, pues entonces yo creo que estamos obligados a ir a la calle y a pedir dinero. Porque lo vale y porque consigues implicar una base social, porque consigues implicar a gente en su tiempo y porque consigues aumentar personas y porque te da una responsabilidad de que tienes que rendir cuentas. No es un logo genérico, no es el que inauguró el foro, no, es a una persona concreta que le tienes que dar y tienes que asegurarte que esa persona te entiende. Con lo cual, es decir, incoherencias, bueno, este es Fernando Cardenal, es decir, es el de Fe y Alegría en Nicaragua, minuto ya termino, en Fe y Alegría en Nicaragua, una persona que conocí en la etapa de cooperación, es decir, y que me ha escrito un post sobre cómo los jóvenes tienen que volver a la calle, uno de los fundadores del sandinismo. Vale, pues una de sus principales fuentes de financiación, no de las más conocidas, es Amancio Ortega. ¿Es incoherente Fernando Cardenal porque por una mano defiende un discurso social, de transformación social, y lo está, creo que más o menos consiguiendo en Nicaragua, con el que también entre sus financiadores tenga, digo porque es el caso más extremo, porque a mí también me cruje un poco, pero al final lo vive y está consiguiendo hacer transformaciones sociales. Si no os gusta este discurso, oye, lo que se hizo a la semana de hacer el donativo de 20 millones de Amancio Ortega a Cáritas, se hizo una web que se llama Dona Más que Amancio, que a mí me encantó porque es y dice, bueno, pues vale, lo que supone de los ingresos de Amancio Ortega es el 0,01%. Entonces, una web que te calcula de tu sueldo cuánto sería el 0,02%. Y se lo puedes donar a unas listas de ONGs que hay debajo. Con lo cual ya puedes donar más que Amancio Ortega. Es decir, pero anda que no hay, desde los dos extremos, cosas que hacer. Con lo cual, es decir, termino con eso, bueno, pues para decir que al final, si tenemos claro estos conceptos, si tenemos claro que al final nuestra causa, tenemos claro que podemos comunicar, que todos podemos hacerlo, es decir, la excusa de poder pedir dinero a mis vecinos, de poder trabajar, de poder a la infinidad de personas que en todos estos años, que no lo hemos hecho mal, pero hemos conseguido con todo este esfuerzo que muchas personas nos conozcan y no todos nos valoran mal. Con lo tanto, le podemos pedir a muchos de ellos salir a la calle y pedirle dinero, ¿no? Y a partir de ahí sí empezamos a hablar de palabras en inglés. Y de técnica escala empezamos a hablar de un taller que me encantaría volver a realizar, que lo hice, uno se llama el ¿Cómo venderíais vuestra causa en 3 minutos? Subiros aquí, ¿qué hacéis en tal para pedirte dinero? No fue un taller que hice y tal, y la verdad, sudas, pero la verdad es un ejercicio absolutamente retador el hacerlo, vale, no me des el rollo de durante 3/4 de hora como hago yo, sino dímelo en 3 minutos. ¿Qué pretendes que hacer? Y sobre todo, que quede interesado, ¿no? Hablamos de storytelling, de face-to-face, de door-to-door, del matching gift, de todo lo que podéis tener en la Asociación Española de Fundraising, todo eso se explica, que al final es pedir a la gente a la cara el dinero, ir a su casa a pedir el dinero a la puerta para que te dé el dinero. Matching gift es que no solo vas a la empresa, sino que a sus trabajadores también los implicas. Mailing, enviar cartas, apadrinar y al final, vamos trabajando de conceptos, pero al final yo creo que lo que está claro es lo anterior, lo que he dicho. Es decir, una vez tenemos claro, no me da tiempo de contaros este último ejemplo del último proyecto que hice en BBVA y Personas de Down, lo tenéis en el blog, fue el primer premio del concurso voluntariado BBVA, que lo ganó la entidad que estaba trabajando hasta en este último año, en el cual hice el primer premio de voluntariado, que conseguimos 2.500 votos de trabajadores del BBVA, y que, con esto lo digo también para reflexionar, a mí lo que me alucinó de este proyecto es encontrar que valores, que tener claro una causa, en este caso la inclusión social de personas con síndrome de Down, de tener claro que por esa causa vale la pena luchar e implicarse, lo vi en el BBVA. Y a mí me ha cambiado los esquemas en el último mes, ver cómo trabajadores llamaban y tomaban como objetivo comercial llamar a oficinas, llamar a tal y conseguir personas que se impliquen, que trabajen y cómo defienden la causa de la inclusión de personas con síndrome de Down. Es decir, realmente, ya lo dije, ya me gustaría verlo en bastantes entidades en nivel de empuje. Pues en 15 días 2.500 personas trabajadores firmaron que apoyaban ese proyecto y que estaban de eso que ahora se está replicando ya no solo en Galicia, sino en toda España. Vale, con lo cual, bueno,
os dejo así apresuradamente, os dejo yo ahora ya con las palabras en inglés, pero yo creo que son sanas y tal, pero con esta idea de yo creo que tenemos que tener clara, y hablamos a partir de ahora, ¿vale? Como hablamos en la Costa da Morte de Galicia, como hablan estas dos señoras voluntarias de una de las organizaciones de allí que trabaja. Vale, muchas gracias. Bueno, buenos días de nuevo a todo el mundo. Voy a agradecerle de entrada a Xosé la presentación que ha hecho por dos razones. Una, porque ya ha sentado algunas de las cosas sobre las que yo quería apoyarme para contaros lo que os voy a contar a continuación, con lo cual ya me ahorro una parte del tiempo. Y segunda, porque nos quedan 37 minutos para las 2, con lo cual, quiera o no quiera, voy a tener que hablar menos de lo que me tocaba. Así que, bueno, eso no deja de estar bien, tanto para mí como para vosotros, y por lo tanto se lo agradezco. Ya veréis que, eso, ¿no?, teniendo en cuenta un poco la hora que es y asumiendo que seguimos contando con las 2 como hora para ir a comer, ¿no? ¿Sí? Pues voy a saltarme unas cuantas, digamos, de las transparencias así a lo bruto, pero como esto después está más o menos colgado por aquí y por allá, pues ya podréis ver el resto. Además, después de... Bueno, como quieras. No, pero tampoco quiero robarle el tiempo a Olivier, que después por la tarde va a hacer la parte, digamos, de taller más práctico. No, al final, la gracia que después por la tarde Olivier lleve la parte, digamos, más de eso, ¿no?, de puesta en práctica de estos temas, también me permite, entre comillas, pues eso, ¿no?, a lo mejor saltarme algún tema más en la parte de ejemplos y estas cosas, que a lo mejor pueden salir por la tarde o en otro momento o en turno de preguntas. Pero vaya, sí que me gustaría por lo menos que tuviéramos un ratito para charlar al final de mi intervención y que no sea terminar yo e irnos a comer. Por lo tanto, intentaré ser, bueno, sintético y saltarme alguna cosilla, digamos así, más secundaria. Decía Xosé al final de su intervención, dos cosas que ligan, que decía que encajan con lo que os voy a contar ahora. La primera era a ver, ¿cómo lo has dicho? Que me acuerde. Sí, decía, si hay buenos argumentos y buenas razones y buenas ideas y buenas iniciativas, estamos legitimados completamente para pedir dinero y sin remordimientos y sin ese tipo de reparos que tenemos normalmente, ¿no? Y que coincido en su visión, por lo menos en el momento en que sales de los departamentos de captación de fondos de las organizaciones que lo tienen, ¿no? Es decir, los profesionales que se dedican a esto, pues evidentemente están muy sensibilizados por ese tema, porque es su razón de ser profesional, pero cuando sales de ese espacio y no hace falta irse muy lejos, ¿no? Es decir, el ejemplo que él ponía de a ver cuánta gente que trabaja en organizaciones es capaz de crear socios para esas mismas organizaciones en sus entornos personales, ¿no? Yo creo que eso es algo evidentísimo que en lo que hemos, digamos, fracasado o no hemos trabajado históricamente. Bueno, pues decía, si tenemos razones, estamos más que justificados para hacer esas demandas. Y yo coincido con eso, y además, digamos, coincido más últimamente, por lo que os decía antes en la pequeña introducción que he hecho en el plenario, y es que estamos viendo precisamente en estos temas del crowdfunding cómo personas de título individual o grupos pequeños o colectivos informales o yo qué sé, cualquier estructuradas, que también las hay evidentemente, pero digamos, formas alternativas, se lanzan a utilizar estas plataformas o estas herramientas o estos mecanismos de captación con total desparpajo y tienen éxito. Y tienen éxito. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pues que si esas personas que lo hacen, digamos, empujadas por pues, esas ideas que han tenido en la cabeza, etcétera, etcétera, lo hacen y les sale bien porque la gente, digamos, se lo compra, por decirlo así, porque a las organizaciones no nos va a pasar lo mismo. Es decir, ¿por qué tenemos que seguir manteniendo esos reparos o esas dificultades mentales para poder pedir a la gente que se involucre también económicamente? No solo, no es el principio, es el fruto de otras cosas, pero también económicamente en nuestras actividades. Bueno, pues por lo tanto, por ahí cogería un poco el punto de enlace con la explicación que me ha precedido de Xosé. ¿Cuántos de los que estáis aquí habéis participado, quiero decir, os habéis rascado el bolsillo en alguna acción de crowdfunding últimamente? Últimamente, es decir, en los últimos. A ver. Vale, ahora hacemos al revés. Los que no lo habéis hecho.
que si veo las proporciones. Bueno, estamos más o menos al 50%. ¿Vale? Eso quiere decir que por lo menos los que habéis donado ya sabéis de qué va esta película, con lo cual quizá tampoco hace falta que hagamos muchas definiciones. Y el otro 50%, si no lo habéis hecho pero habéis levantado la mano, es que por lo menos sabéis de qué estoy hablando, porque si no, a lo mejor ni siquiera lo habéis levantado. Por lo tanto, vamos al grano. Asumiendo que el tema del crowdfunding no es ninguna novedad específica más allá del palabra en inglés, porque en el fondo es algo que todos habéis hecho seguramente en vuestra vida, ¿no? Y seguro que en algún momento de vuestra historia pasada, cuando erais más jóvenes y teníais que ir de viaje de fin de curso, vendíais lotería a vuestros amigos y conocidos y parientes y demás, para que euro a euro, o en aquel momento 100 pesetas en 100 pesetas, pudierais financiar una parte de ese viaje, ¿verdad? Eso creo que todos hemos pasado por ahí. Eso ya era crowdfunding, ¿no? Al final era conseguir donaciones de muchas personas que colaboraran en un objetivo común, ¿de acuerdo? Tampoco es muy diferente de cosas que históricamente hemos hecho las organizaciones, aunque la forma no fuera exactamente así y no lo llamáramos de esta manera. ¿Cuál es el cambio realmente? Pues bueno, que gracias a sistematizar procesos de captación en la red. Trato de ser simplista también un poco por ganar tiempo, digamos, podríamos extendernos en matices. Pues el hecho de disponer de herramientas y de mecanismos que nos permiten sistematizar estos procesos de captación en la red nos permiten llegar a otras personas que no hubiesen sido las que nos hubiesen comprado la lotería cuando éramos jóvenes, porque ¿quién nos compraba? Pues la gente a la que ya conocíamos y que podíamos, digamos, localizar porque íbamos a buscarles, o la gente que pasaba por la calle y pegados a la escuela donde nosotros hacíamos la venta de la lotería, ¿no? De alguna manera el objetivo en cuanto a público destinatario era muy acotado. La red de alguna manera nos revienta esa limitación geográfica y temporal y nos permite llegar a otras personas que pueden compartir nuestros deseos, nuestras intenciones y que nos apoyen de forma explícita. Ese para mí es el gran cambio. Lo cual lleva aparejado, en cierta manera, ya pensando en clave de organizaciones, un proceso de sustitución que es interesante más allá de la mera, digamos, oportunidad de lo que sería el financiador clásico tradicional, ¿no? Es decir, pensando en clave de organizaciones, decíamos antes, muchas organizaciones han trabajado exclusivamente o principalmente con fondos de grandes financiadores, fueran públicos o privados, y el tema de base social pues ha sido algo pues minoritario en muchos casos, ¿no? En otros no, pero en la mayoría de los casos quizás sí. Bueno, ¿eso qué supone? ¿Y por qué aparece de alguna manera después el fenómeno, o una de las razones que inspiran la aparición de fenómenos como el crowdfunding? Bueno, pues resulta que el hecho de trabajar con grandes financiadores, pocos y tal, desde un punto de vista de la gestión es fantástico, porque con relativamente poco esfuerzo, por decirlo así, y más allá de hacer una cierta, digamos, competencia en las convocatorias, bla, 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 pero bueno, digamos, la posibilidad de alcanzar resultados positivos tiene unos costes asumibles, pues resulta que ante el tambaleo de estos financiadores clásicos que desde el punto de vista de la gestión nos exigen un esfuerzo relativo, o por lo menos al cual estamos muy acostumbrados, trabajar en clave de captación ciudadana nos exige mucho más esfuerzo, en el sentido que pues hay que llegar a muchísima más gente para conseguir pues aportaciones probablemente medias muy inferiores a las que estábamos acostumbrados. Pero nos trae algunas contrapartidas interesantes. Y yo creo que más que entrar en la mera instrumentalidad de esto es más fácil o es más difícil, veamos esos valores añadidos, ¿no? Y para mí un elemento primero muy clave es el tema de la libertad, ¿no? Es decir, el no tener condicionantes impuestos por aquel que me ha dado el dinero, más allá de que lo use para lo que yo realmente necesito usarlo, ¿sí? Y no estar condicionado por criterios de gastos directos e indirectos, por si entro o no entro en el plan director del no sé qué, por si tantas cosas, que tienen su valor, que no digo que no sean necesarias, pero que a veces a las organizaciones individuales, que cada una tiene su ADN, tiene sus intereses, tiene sus misiones y tiene sus voluntades, pues ese margen de libertad queda realmente constreñido por el hecho de tener que someterse a los condicionantes que puedan establecerse desde quien nos financia, ¿no? Entonces, hay un primer elemento de libertad que yo creo que es muy relevante a tener en cuenta. El segundo es el de la complicidad, es decir, no solamente la gente me apoya porque le gusta lo que hago, sino porque además, de alguna manera, quiere participar de eso, ¿no? Yo creo que ahí el crowdfunding y otros mecanismos que pueden ir apareciendo o que se están poniendo sobre la mesa en estos momentos, y en este caso yo creo que el ejemplo de Goteo que veremos después es brutal en este sentido. No solamente nos habla de recoger dinero y ya está, nos habla de establecer este nivel de complicidad más profundo con la gente que nos rodea, con la gente que nos quiere apoyar, ¿no? No solamente quieren aportar dinero, quieren aportar conocimiento, quieren aportar muchas otras cosas, ¿eh? Ya lo dejo para Olivier. Y un tercer elemento, por supuesto,
es este instrumental que decíamos, ¿no? La alternativa. Es decir, bueno, si las fuentes de antes fallan, pues vamos a buscar esos complementos o esas vías diferentes. Pero fijaos que lo pongo al final. Para mí es mucho más importante el 1 y el 2 que no el 3. ¿De acuerdo? Y para que veáis un poco que esto que nos sirve a nosotros como ONGs no es solamente algo propio de nuestro sector. Es decir, pasa en otros muchos. Y de hecho, algunos de los ejemplos pioneros clásicos de crowdfunding vienen precisamente de ahí. Este es el caso de un director de cine de documentales norteamericano, se llama Robert Greenwald, no es muy conocido por aquí, pero bueno, digamos, dicho así muy también simplistamente, podría ser un primo hermano de Michael Moore, por decirlo de alguna manera, un poco más serio quizá, que ya tenía una cierta trayectoria en tema de documentales de denuncia y cosas de ese estilo, y que cuando la intervención americana en Irak, pues pretendió hacer un documental sobre todo lo que sucedía con las empresas subcontratistas del ejército americano en Irak, ¿no? Y el desvío de fondos que había en todos esos temas, etcétera, etcétera. Claro, irte a Estados Unidos a buscar apoyo de un gran productor, de un sistema financiero o de quien fuera, para que te dé dinero para desprestigiar a tu propio país cuando estás en guerra, hombre, es bastante iluso, ¿no? Y efectivamente el señor no pudo con el tema. ¿Qué hizo? Pues montó una página web donde decía: yo quiero hacer esto, ustedes ya me conocen, en el pasado he hecho esto y esto otro, y ahora me gustaría investigar este tema, pero necesito dinero para hacerlo. ¿Ustedes me ayudarían? Y el señor, pues eso, en 10 días consiguió prácticamente $300.000 de un grupo variado de gente que le apoyó para hacer eso. La película está en Internet, se puede ver, etcétera, etcétera. Por lo tanto, esa necesidad de libertad, de independencia, de buscar digamos, recursos, ya no solamente porque las fuentes se secan, sino porque las fuentes, aunque tengan recursos, no te los quieren dar porque vas a hablar en su contra, por decirlo de alguna manera, o tu producto va a ir en su contra, bueno, pues tiene toda la razón de ser que aparezcan mecanismos de este estilo. Y esto, digamos, para nada coarta o elimina las cosas que ya hemos comentado y que se repiten hasta a la saciedad, pero que yo creo que es importante recordarlas, de que los poderes públicos tienen toda la obligación de responder en sus presupuestos de lo que son necesidades sociales y demás. Eso que quede siempre claro. Pero podemos construir alternativas que también son necesarias. Y un ejemplo reciente de la plataforma de goteo es este, ¿no? Es decir, esto seguro que todos lo conocéis. ¿Lo habéis visto? Todo el mundo lo había visto esto, ¿no? Supongo. ¿Sí? ¿Sí? ¿No? ¿Alguien no conocía lo del...? ¿No? Esto es un colectivo, digamos, de gente vinculado en torno a 15M, que quisieron impulsar una querella, una demanda ciudadana en los tribunales contra Rodrigo Drato y los directivos de Bankia por la mala gestión y la malversación de fondos en la entidad financiera, y que, bueno, pues como evidentemente llevar un proceso a los tribunales cuesta dinero, decidieron buscar ese dinero entre la gente que quisiera pues vincularse a eso. Si no recuerdo mal, en menos de un día prácticamente se consiguió ese dinero, incluso los impulsores de la campaña dijeron: basta, no queremos más porque lo que necesitamos ahora para iniciar esta primera fase ya lo tenemos, ¿no? Bueno, lo que os decía antes, ¿no? Es decir, aquí no hay ninguna marca, no hay un logotipo de una ONG, no hay no sé qué, hay un grupo de personas que entienden que esto es necesario y que buscan otras que piensen lo mismo y lo logran, ¿sí? Bueno, pues este dinero, ¿quién lo hubiese dado como gran financiador? ¿Alguna administración hubiese dado dinero para hacer esto? ¿O alguna obra social de no sé qué? ¿No? ¿Bankia? ¿No? ¿Caja Madrid? ¿No? ¿Verdad? ¿No? Pues por lo tanto, hay que hacerlo de esta manera y por lo tanto tiene todo el sentido del mundo. En estos mecanismos de crowdfunding todos tenemos muy claro que hay una versión que sería la donación pura y dura, por decirlo de alguna manera, es decir, a cambio de alguna recompensa o puede que no. Es el mecanismo de crowdfunding que más conocido tenemos en nuestro entorno, pero hay dos más, ¿no? Es decir, hay dos maneras más de utilizar también el crowdfunding que también pueden ser interesantes a veces para las organizaciones, como vía de acceso al crédito o como vía de acceso a poder realizar determinadas inversiones, ¿no? Es decir, ahora es un momento en el que, y esto ha salido esta mañana, ¿no? Muchas organizaciones no tienen capacidad de afrontar sus retos de tesorería, ¿no? por impagos de la administración, cosas de ese estilo, y algunas se han visto obligadas a cerrar puertas no por no conseguir nuevos fondos, sino simplemente por no poder asumir los gastos derivados de proyectos que ya se han ejecutado y que bueno, pues que los financiadores no han abonado, ¿no? Particularmente la administración. Bueno, pues hay organizaciones que han utilizado algo que podríamos llamarle crowdfunding también, aunque no sea a través de plataforma, digamos, típica, para recoger dinero de su base social o de personas a quien les interesa lo que hacen, pero no en base a donación a fondo perdido, sino como pues dinero temporal, ¿no? Como crédito que yo te doy a título personal para que tú puedas sobrevivir hasta que cobres de la administración y cuando cobres pues ya me lo devolverás, ¿eh? Entonces, bueno, hay organizaciones que están
que han sobrevivido en este momento o que utilizan este mecanismo de forma atemporal o de forma recurrente como vía complementaria pues, para hacer su trabajo. También es una parte del compromiso que los ciudadanos podemos establecer con las organizaciones. No tenemos por qué solamente donar a fondo perdido. Esto también tiene mucho valor, ¿no? Y después está la parte de inversión que también sucede, ¿no? Quizá más en el campo, por ejemplo, del emprendimiento social o de la economía social, donde hay modelos de negocio que necesitan inversiones iniciales para poder empezar sus dinámicas productivas y que a veces tampoco encuentran esos recursos pues, en otros espacios de financiación. Bueno, pues puede ser otra manera de acceder a eso. Esto tendremos que ir trabajándolo porque de momento estamos mucho sobre todo en la fase 1, que es la más evidente. Voy a hacer una descripción muy breve, confiando que después por la tarde ya lo trabajaremos con más detalle, de lo que es el marco, digamos, general de trabajo de estos temas del crowdfunding, para aquellas personas pues, que a lo mejor podáis estar un poco más alejadas del tema, ¿no? Esencialmente, cuando hablamos del crowdfunding, porque uno podría decir, hombre, pero al final la captación de fondos que hemos hecho toda la vida de buscar socios o de, yo sé, que la gente nos haga donativos, aunque sea en la misma página web, etcétera, etcétera, ya no es un poco esto. Bueno, normalmente cuando hemos pedido históricamente, aunque en algunas ocasiones lo hemos asociado a intervenciones concretas, casi siempre la demanda ha sido, digamos, de forma genérica, ¿no? Apoya a nuestra organización. El crowdfunding, de alguna manera, y ya cuando lo hablamos más en términos de ONG, no prioriza tanto el donativo indiscriminado para la organización, sino que intenta vincularlo a una iniciativa muy concreta, ¿no? Y por eso, de alguna manera, bajamos un poco el enfoque y pasamos de apoya nuestros valores de forma, digamos, genérica a apoya esta intervención concreta que queremos hacer. Esto parece que en algunos colectivos o en algunas, digamos, en algunas bolsas de potenciales donantes permite generar un primer enlace, un primer vínculo de forma más simple que si pusiéramos delante la papeleta esta del hazte socio, ¿no? Por lo tanto, bueno, puede ser una buena vía de entrada en un contexto como el español, donde tradicionalmente las personas que se han relacionado económicamente con organizaciones de forma regular ha sido mínimo, es decir, estamos en el orden del 10, 11, 12% antes de la crisis, ahora pues un poquito menos incluso, cuando en otros países cercanos podemos estar hablando de 40, 50 o 70 o 80, bueno, pues buscar elementos que permitan descubrir a nuevos potenciales donantes que no sean el hazte socio, que es un poco el pasar de 0 a 100 en 2 minutos, bueno, pues puede tener su interés. Entonces, ¿qué hacemos en el crowdfunding? Montamos un proyecto, ¿no? Es decir, algo nada nuevo, porque al final todos estamos hartos de hacer proyectos, pero bueno, la cosa empieza por ahí. El proyecto tiene su presupuesto, eso todo el mundo ya lo tiene claro. Y lo que sí es, digamos, hasta cierto punto novedoso es que se establece un plazo más o menos breve de tiempo durante el cual tenemos que conseguir ese dinero necesario para llevar adelante el proyecto. Y eso puede estar complementado con un sistema de lo que se conoce como recompensas, ¿no? Es decir, si tú colaboras con nuestro proyecto, pues te daremos algo a cambio, que puede ser parte del resultado del proyecto o puede ser cualquier otro tipo de cosas. No voy a entrar mucho en detalle en esta parte, digamos, más de funcionamiento, por lo que os decía antes, ya creo que por la tarde pues podemos asumirlo como parte del taller más práctico, pero sí que de alguna manera aquí ya me gustaría llamar la atención sobre algo que entronca mucho con la naturaleza o el sentido de este taller, que es la parte comunicativa de la película, ¿sí? Las organizaciones en general estamos muy acostumbradas a hacer unos tochos de 200 hojas para entregar a los grandes financiadores con memorias técnicas, análisis de campo y 50.000 cosas más súper interesantes y que evidentemente fundamentan nuestras intervenciones, pero estamos muy poco acostumbrados a comunicar de forma, por decirlo así, seductora ese mismo producto, ¿no? Ese mismo proyecto, para que personas de la calle que no se van a leer esos 200 folios y tampoco muchas veces tienen conocimientos técnicos para entender una parte importante de lo que hay ahí dentro explicado, sientan que lo que vamos a hacer es importante y se involucren con ello. Por lo tanto, hay un reto para las organizaciones en reformular la comunicación de proyectos. Es decir, ¿cómo vamos a plantearle a la gente que eso es importante y que buscamos su apoyo de forma que la gente lo entienda y efectivamente pues acabe actuando de esa manera? Bueno, hay un reto comunicativo importante que para muchas organizaciones es novedoso. Evidentemente, cuando hablamos pues de según qué grandes organizaciones que han trabajado históricamente estos temas, no será el caso, pero para una clase, digamos, media e incluso baja del sector de organizaciones no lucrativas que han trabajado pues sobre todo con grandes financiadores y con poca base social, ese es un reto. Es decir, ya no solamente nos va a servir el apelar a los amigos y conocidos diciéndoles, oye, tú sabes que esto que hacemos es bonito, ¿no? Lo decía un poco antes José, ¿no? Es decir, tendremos que explicar otras cosas, ¿vale?
Sabéis también, supongo la mayoría, que en la mayor parte de plataformas que existen para hacer procesos de captación de fondos por este mecanismo, el tema es de todo o nada, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es decir, o se consigue el 100% del dinero que se ha solicitado o no te llevas nada, ¿no? Entonces, bueno, eso es importante también a la hora de dimensionar los proyectos. En el caso de Goteo hay una especificidad en doble etapa, ya lo contará Olivier después, pero un poco, digamos, el mecanismo general del crowdfunding va por ahí. Ahora hago esto que os decía antes, me salto una parte que yo entiendo que es la que vamos a ver después por la tarde de forma más o menos solapada, esto me lo salto. Hacer simplemente una mención para también, digamos, al final aquí hay muchas personas que probablemente pues, procedéis de muchas organizaciones y que llegado a un determinado momento podéis tener el interés de hacer algún tipo de acción en alguna de estas plataformas que existen para hacer acciones de crowdfunding. Tener en cuenta que plataformas hay un montón y cada semana salen una o dos nuevas, sean para ONGs o sean para lo que sean. Algunas están más consolidadas, bueno, tienen algunos matices en su funcionamiento que pueden ser más o menos relevantes. Tampoco os voy a pegar un rollo sobre cada una de ellas porque ni tendría sentido ahora y además pues esto está documentado. Yo también escribo un blog, por si a alguien le interesa, y en el blog tengo artículos en los que he analizado con detalle pues este tema de las plataformas, por lo tanto os puedo remitir ahí. Pero bueno, sí que tengáis presente esa idea de que existir plataformas existen un montón, algunas más o menos consolidadas, algunas más o menos dirigidas específicamente a ONGs, otras que trabajan en temas, digamos, ya colaterales al crowdfunding, que no son exactamente lo mismo, pero que en algún caso también se pueden utilizar, pues, pero que están más enfocadas, por ejemplo, a la captación persona a persona o a las microdonaciones recurrentes, como son los casos de Mirano de Night Teaming, que probablemente muchos ya conocéis, y lo que os decía, ¿no? Es decir, van apareciendo plataformas nuevas que intentan ir introduciendo pues especificidades o posicionarse en determinados nichos que, bueno, pues que en determinados momentos nos pueden ser de interés. Entonces, bueno, insisto, no me extiendo mucho sobre este tema de las plataformas porque hay literatura al respecto, comenzando por la que un servidor mismo ha elaborado y que podéis consultar en otro momento. Yo creo que lo que nos interesa más ahora es saber si de alguna manera estos mecanismos funcionan o no funcionan, es decir, si nos pueden servir a gran escala o no, que yo creo que es uno de los retos y después en el resumen final lo comentaré, que tenemos enfrente. Conocemos iniciativas puntuales que están funcionando, ya hemos puesto algún ejemplo y si me queda tiempo pues os pondré alguna más al final, pero nos gustaría saber hasta qué punto esto puede ser un mecanismo, digamos, generalizable, ¿no? Entonces, bueno, algunos estudios que existen al respecto indican que el volumen de recursos que ha movido el crowdfunding a nivel mundial, esto estamos hablando a nivel global, en 2011 fueron 1.500 millones de dólares aproximadamente, y la estimación que había para 2012, que todavía no hay datos cerrados reales, era prácticamente doblar esa cantidad, ¿no? Con lo cual, bueno, digamos, es una serie corta, ¿no? Tenemos dos números, no hay más en este momento, pero de entrada parece ser que sí que es una herramienta que por lo menos está en su fase inicial de expansiva y experimenta un crecimiento que es notable, ¿no? Veremos si esto se sostiene o no a lo largo del tiempo, pero de entrada parece que sí que hay, bueno, un cierto, entre comillas, mercado de personas dispuestas a utilizar este tipo de mecanismos para financiar. Aquí dentro hay iniciativas de todo tipo, ¿eh? No estamos hablando solamente de iniciativas sociales, ni mucho menos. De hecho, probablemente las de tipo social serían minoritarias dentro de este presupuesto, pero, digamos, como concepto, ¿no? Como idea de decir, al final una persona que ha donado, yo qué sé, para hacer que un disco de un grupo de música sea realidad, ha vencido una barrera de entrada a una determinada manera de obrar que después le puede servir también para hacer un proceso similar en el marco de un proyecto de ONG. Yo creo que eso es relevante. Si lo circunscribimos al ámbito español, tampoco tenemos datos muy consolidados porque no todas las plataformas pues los hacen públicos, pero había una cierta estimación más o menos que yo traté de hacer en su momento buscando números de aquí y de allá e intentando pues proyectar un poco el tema, que se calculaba en torno a los 3 millones de euros lo que en 2012 se habría movilizado alrededor del concepto de crowdfunding, ¿no? Los datos más explícitos que tenemos a día de hoy en España son de la plataforma Berkami, que probablemente pues muchos conocéis, que en 2 años ha movilizado alrededor de unos 2 millones de euros. Ellos esto lo publicaron, publicaron los datos un poco de todos los proyectos que habían financiado y por ahí hemos podido sacar algunas conclusiones. Entonces, bueno, estamos
estamos en un momento de arranque, pero empiezan a salir unos números. Basado también en estos números que publicaba Berkami, yo creo que ya eran alrededor de unos 700 proyectos que habían logrado financiar, veíamos que el importe promedio por proyecto era de 4.000 euros, un importe relativamente pequeño, ¿no? Es decir, al final todos habéis hecho seguro convocatorias de subvención por importes bastante superiores, pero empiezan a verse proyectos pues, que responden a cantidades un poco ya superiores, ¿no? Y el ejemplo este que os ponía antes de la querella contra Rato pues ya iba un poco en esta línea. Bueno, esto ya empieza a tener un poco más de gracia. Hay numeritos incluso un poco más grandes, de 25, 30, 50.000 euros, pero son proyectos muy puntuales, pero que también han tenido éxito. De momento esto era excepcional. Y estos últimos días hemos batido un récord en un proyecto concreto en Cataluña, que es la financiación de un documental que pretendía recoger 150.000 euros y a falta de unos pocos días que quedan para terminar lleva recogidos 230.000. Dicen que es la iniciativa de crowdfunding más exitosa de la historia de Europa. No sé si es cierto o no, porque no tengo digamos, datos para comprobarlo, pero seguro que en el caso, digamos, de lo que es España, más que seguro. Con más de 5.000 personas que han participado como donantes. Este tipo de, digamos, más allá de los ejemplos concretos, vuelvo a retomar lo que para mí es el fundamento de esta historia. Si hacemos una propuesta que a la gente le interesa, la gente se implica. Yo creo que esta es la clave de la película, y eso lo podemos aplicar cada uno a lo que estemos haciendo en nuestras respectivas organizaciones. Tasas de éxito, que eso creo que también es relevante, ¿no? Más allá del importe de los proyectos y demás. Kickstarter, que es la plataforma por excelencia en Estados Unidos y una de las más veteranas a nivel global y de las que más recursos mueve, pues tiene tasado su éxito en el 45% de los proyectos que se presentan a la plataforma. Berkami, que también ha publicado datos en este sentido, en estos 2 años primeros de actividad, pues alcanzó un 73%. Bueno, no es tanto un tema de comparar, simplemente es poner los datos sobre la mesa. Al final, yo creo que en los dos casos los números para mí son positivos, ¿no? Es decir, pensar que proyectos pues, que se someten a escrutinio público bajo estos mecanismos en un porcentaje significativo salen adelante. También me imagino que en cuanto esto sea un mecanismo mucho más utilizado en nuestro contexto geográfico, la tasa de éxito poco mucho bajará, ¿no? Por aquello de que, bueno, cuando se hace más ancha la base de usuarios, probablemente la calidad se resienta, ¿no? Es decir, cuando tienes menos proyectos a gestionar, probablemente puedes estar más encima y tener una mayor tasa de éxito. Pero para mí no es tan importante, digamos, esta tasa de éxito, que evidentemente, bueno, ahora os podría preguntar, ¿qué? ¿Os parece mucho o os parece poco? Bueno, si vuestro proyecto cae de los financiados, os parecerá muy bien; si cae de los no financiados, os parecerá que es muy poco, ¿no? Y de hecho sucede, podemos ir a cualquier plataforma y encontrar pues, proyectos que no han logrado lo que perseguían, ¿vale? Pero para mí yo creo que no es tan relevante el dato de cuántos sí, cuántos no, sino que me gusta mucho más este otro dato que salió de un informe que publicó la plataforma Kickstarter, que es pues eso, ¿no? De las que ya tiene, digamos, una base de proyectos suficientemente grande como para empezar a generar una cierta tendencia, un cierto conocimiento, digamos, convertir en conocimiento los datos empíricos. Y yo creo que esto es muy interesante, ¿no? Dicen, el 90% de los proyectos que consiguen alcanzar por lo menos el 30% del importe que solicitan acaban teniendo el éxito final. ¿Qué significa eso? Que la mayoría o la práctica totalidad de los que no consiguen llegar al éxito es que prácticamente no salen del cero. Lo cual nos lleva a pensar que si el proyecto está bien planteado, si está bien comunicado, si es interesante para la gente, si aporta algo que y consigue, digamos, esa primera repercusión inicial que demuestra el hecho de que el proyecto vale la pena, probablemente alcanzará ese éxito final, ¿de acuerdo? Yo creo que esa es la clave, porque de alguna manera nos pone la pelota en nuestro tejado, no en el tejado de los donantes, ¿no? Es decir, no, si el proyecto no sale adelante es porque los donantes no se han mojado. Bueno, ¿por qué en unos casos se moja y en otros no? Bueno, pues porque hay cosas que las ven más interesantes y otras no tanto, ¿no? Bueno, pues ahí es donde tenemos que aprender a hacer las cosas. Y por ahí yo identifico, y era un poco la frase final que he comentado esta mañana en la ponencia de salida, identifico como 4 grandes factores de éxito que yo he ido un poco viendo a lo largo de intentar analizar de una forma, digamos, más o menos detallada, ¿no? Dentro de la medida de las posibilidades, proyectos que han salido adelante en plataformas de crowdfunding, ¿no? Y esos 4 elementos, que no quiere decir que se manifiesten los 4 en todos los proyectos, sino que van apareciendo pues, de forma más o menos combinada o en mayor o menor medida, son los siguientes. Yo creo que por ahí es por donde tenemos que empezar a tirar del hilo de cómo presentar las cosas para que acaben de alguna manera obteniendo los apoyos que queremos. Lo primero es transmitir una cierta sensación de lo que vamos a hacer tiene calidad.
¿Sí? Eso, bueno, pues puede parecer bastante evidente, pero la gente tiene que creérselo, ¿no? Entonces, si nos da tiempo, veremos algún ejemplo de personas o organizaciones que están proponiendo financiar cosas que de entrada tienen muy poco glamour, pero como entroncan en una línea de actividad que ya es conocida, que ya tiene antecedentes y que la gente ha valorado como positiva desde el punto de vista de la calidad del producto ofrecido, pues lo han apoyado, ¿no? Después a lo mejor podemos ver algún caso. La parte de la innovación. O sea, podremos presentar iniciativas que no sean especialmente innovadoras, y de hecho las hay, que consiguen financiación, porque al final pues por el tema o por quien las propone o por lo que sea, pero el factor innovador es un factor que genera atracción, clarísimamente, ¿no? Y bueno, hay ejemplos de uno que me gusta mucho también de goteo, después a ver si lo vemos, de una organización muy pequeñita, prácticamente desconocida, que consigue una cantidad de dinero significativa para sacar adelante un proyecto que la gracia que tiene es que es muy innovador, ya está, pero no los conoce nadie, ¿no? Bueno, pues eso también genera potencial de éxito. El tercero, el ser capaces de aprovechar los contextos de actualidad. Esto es una cosa que las ONGs comunicativamente siempre hemos fallado mucho. Nos matamos por hacer campañas que nos pasamos un año trabajando en ellas y las sacamos el día tal porque coincide con el aniversario de no sé qué, y el día pascual porque es el día internacional de no sé cuántos, y este tipo de cosas, y gastamos una cantidad de recursos y de esfuerzos en eso y persiguiendo los medios para que nos publiquen ese día no sé qué, pero bueno, eso acaba teniendo ese impacto, ¿no? Ese día, y hasta cierto punto, porque después los medios te publican o no, etcétera, etcétera. Y muchas veces sucede lo contrario, ¿no? Dices que tú no tenías ninguna campaña preparada, pero la actualidad, pues se producen hechos que entroncan con lo que es tu ámbito de actividad habitual, y de repente, si te has posicionado más o menos históricamente bien en cuanto a discurso sobre el tema, etcétera, etcétera, resulta que sin tú llamar a nadie tienes gente haciendo cola delante tuyo para poder hablar contigo. Esto, pues yo creo que quien más que menos lo ha podido experimentar, y por ahí, pues bueno, comunicativamente podemos tener más o menos éxito. Bueno, pues esto se aplica exactamente igual en el caso de la captación de fondos y concretamente en el caso del crowdfunding. Proyectos que se generan en un determinado contexto de actualidad en el que llaman la atención porque dan respuesta a cosas que en ese momento están flotando en el ambiente, consiguen una repercusión mucho mayor que si exactamente el mismo proyecto se lanzara, pues yo que sé, a lo mejor con un año de diferencia, antes o después, cuando el tema no es tan candente. Bueno, pues eso también es un elemento a aprovechar. Y por supuesto, el elemento, digamos, que digamos, más consistencia tiene en nuestra actividad como organizaciones sociales es el que podamos tener una base social consolidada, ya preexistente, que está implicada con lo que hacemos, etcétera, 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 y que sirva no solamente para apoyar la iniciativa, sino también para ayudar a difundirla y hacerla llegar a terceros, ¿no? Al final, que la gente que está en nuestro entorno, ¿no? Antes yo se ponía el ejemplo de cuántos socios somos capaces de captar, bueno, pues ahí es un poco lo mismo, es decir, toda esa gente que incluso puede ser que done a nuestro proyecto, vamos a ser también capaces de hacer que no solamente donen, sino que hagan que otros donen, que a lo mejor incluso es más importante, porque si yo no puedo donar porque no tengo recursos, o lo que puedo donar es muy poco, pero puedo hacer que otros que están a mi alrededor y que sí que tienen más recursos donen más de lo que yo donaría, pues casi mejor, ¿no? Bueno, pues eso lo podremos hacer o no. Bueno, pues un poco mezclando estos 4 elementos es por donde encontraríamos probablemente un poco, no voy a decir la receta mágica, pero sí elementos a tener en cuenta para después ser capaces de alcanzar un cierto grado de éxito al plantear proyectos de crowdfunding. Muy bien, pongo solamente un par de ejemplos porque nos quedan 5 minutitos y voy a las conclusiones finales. Este es el ejemplo que os decía de un proyecto que ofrece un producto de calidad, pero que de entrada es muy poco glamuroso, por lo menos a mí no me lo parece demasiado, ¿no? Es decir, SETEM, una organización que seguramente es conocida por muchos de los que estáis aquí, que tiene una campaña histórica que se llama Ropa Limpia, donde se analizan pues prácticas de proveedores de fabricantes del sector textil, etcétera, etcétera, pues condiciones de trabajo, la cadena de proveimiento, todo este tipo de cosas. Históricamente se habían hecho varias ediciones de esta guía con fondos públicos esencialmente, llega un momento en que los fondos públicos desaparecen y ellos dicen, no, pero para nosotros esta campaña es clave, forma parte de nuestro ADN, de la aportación de valor que hemos hecho los últimos años a la sociedad entendemos que eso lo ha valorado y queremos poder seguir haciéndolo. Bueno, pues vamos a pedir a la gente que nos ayude a hacerlo, y piden dinero para editar una guía y consiguen el dinero para hacer esa guía. Algo que de entrada es muy poco glamuroso, insisto. Bueno, pues se consigue. ¿Por qué? Porque hay esa trayectoria previa y un reconocimiento de la calidad del trabajo hecho hasta ese momento. Otro ejemplo.
Este que os comentaba en la plataforma de goteo, a mí este es uno de los casos que más me gusta de todos los que he visto. Además, después curiosamente descubrí que quien lo impulsaba era una persona que conocía yo de la época de instituto y demás, con lo cual todavía me gustó más, pero eso fue, digamos, secundario. Una cooperativa de Barcelona se llama Tarpuna, trabaja en temas de emprendimiento social ambiental, por decirlo de alguna manera, así en genérico, ¿no? Es decir, trabajan temas, yo que sé, huertos urbanos, huertos sociales, cosas así, digamos, que intentan vincular, pues bueno, como que las tres patas de lo que llamamos eso, ¿no? La triple hélice de la responsabilidad global, ¿no? La económica, la social y la ambiental, y hacen cosas muy interesantes, ¿no? Y en este caso, pues hicieron un proyecto que consistía en desarrollar envoltorios para regalos reutilizables, ¿no? Es decir, lo típico de que, bueno, hacer regalos por Reyes o por cualquier otra circunstancia, y lo primero que haces es romper el papel y, bueno, pues con todo eso, lo que eso supone, ¿no? Pero a veces también, pues eso, entregar el regalo sin envolver parece que es como que es más frío o que es menos no sé qué. Bueno, pues vamos a hacer envoltorios reutilizables. Entonces, son envoltorios hechos de ropa, producidos en talleres digamos, que los producen personas en riesgo de exclusión, que están en procesos de inserción laboral, y que además llevan unos códigos QR, digamos, pegados o cosidos o lo que sea al envoltorio, de modo que cuando tú recibes o tú entregas el regalo, pues puedes hacerle una foto, hacer seguimiento, ver por dónde ha pasado ese envoltorio antes, cuántos, yo que sé, kilómetros ha recorrido, y cuántos, digamos, envoltorios clásicos han dejado de utilizarse gracias a ese envoltorio. Bueno, pues esta gente pedían 8.000 euros, perdón, casi 8.000, sí, lograron un poco más de lo que pedían, 8.400, y a mí lo que más me impresionó fue eso, ¿no? Es decir, fue que era alguien a quien no los conocía nadie, no era una organización clásica, convencional, conocida, y que por lo tanto la gente, pues bueno, más o menos puede prestar atención, ¿no? O sea, la respuesta clásica hubiese sido: sí, ¿y estos quiénes son? ¿Por qué les vamos a dar dinero? Bueno, pues mira, son suficientemente, digamos, interesantes sus propuestas como para que la gente los apoye, ¿no? Pongo un último ejemplo y me voy a las conclusiones. Yo creo que el crowdfunding no puede ser planteado ni como una respuesta milagrosa, es decir, como algo que nos va a sacar de todos los males a las ONGs que hemos perdido otras fuentes de financiación. No puede ser planteado en ese sentido, ni tampoco como una fuente estable de financiación recurrente, de que cada vez que tenga algo que hacer saco un crowdfunding y ¡pum!, como el anterior me funcionó, también, ¿de acuerdo? Es decir, si no hay trabajo en base social, si no hay producto de calidad, si no hay no sé qué, el milagro no va a obrar, pero incluso aunque el milagro pueda obrar puntualmente, difícilmente lo hará de forma estable. Pero, sin embargo, empezamos a ver cosas que también son esperanzadoras en este sentido. El año pasado, o sea, en 2012, un grupo de periodistas de Barcelona editó lo que llaman el anuario Mediacat, que pretende ser, digamos, una lectura crítica de aquellos temas que no han sido objeto de atención por parte de los medios de atención convencionales durante todo un año, y hacer reportajes, pues, sobre esos temas que han quedado ocultos en la agenda mediática, para que realmente no caigan en el olvido y digamos, bueno, normalmente van relacionados a determinadas denuncias o determinados temas más o menos polémicos, pero de interés ciudadano. Y bueno, el año pasado hicieron su campaña para conseguir financiar, pues, lo que era el análisis de hechos de 2011. Pidieron una cantidad relativamente pequeñita, que eran 3.000 y pico euros. Esos 3.000 euros los consiguieron prácticamente en 24 horas y al final, pues bueno, fueron, digamos, aumentando el alcance de su proyecto para ir dando respuesta a las nuevas donaciones que les llegaban, porque al final consiguieron más del doble de lo que habían pedido. Bueno, eso podía haber sido anecdótico, pero la gracia es que ahora, en estos días, han repetido la iniciativa para hacer el producto del 2012, ¿no? Es decir, estamos en 2013, vamos a ver qué es lo que en 2012 ha pasado y tampoco ha sido objeto de atención. Como el año pasado dijeron, hombre, al final logramos 6.000 y pico euros cuando habíamos planteado 3.000, parece que a la gente eso que hicimos le interesó. Vamos a ver si realmente, después de ver el producto resultante, siguen manteniendo la misma idea sobre el trabajo que hacemos. Y ya partieron de una franja, digamos, económica superior. Pero a pesar de partir de una franja superior, la han vuelto a rebasar de forma significativa, con lo cual, una vez más, han vuelto a ampliar el alcance del producto resultante. Bueno, pues igual puede ser también que en algunos casos mecanismos de este tipo permitan hacer frente a financiación de temas que pueden ser recurrentes, ¿no? Como una guía anual o un anuario sobre, en este caso, pues temas de interés general para la población. Bueno, todo este tipo de cosas son las que tenemos que ir interiorizando y trabajando como organizaciones, porque, bueno, puede ser que una parte de nuestro futuro pase por ahí. Fijaos que al final, aquí lo que se ve en el fondo es no una apreciación de la organización, sino una apreciación del producto del trabajo de esa organización. Yo creo que es muy distinto, ¿no? Es decir, de hecho,
logotipo casi que no hay. Es decir, el enfoque se lo lleva el producto, el anuario como tal, ¿no? Bueno, me salto los ejemplos que tenía por aquí, si después hace falta lo recuperamos, y ya para cerrar, que son las dos, os lanzo muy brevemente el tema de digamos, de lo que para mí serían los retos o conclusiones a afrontar por parte de las organizaciones pues, que estamos aquí y que estamos un poco planteando cuál es nuestro futuro en estos temas. Punto número 1, lo que estaba diciendo antes, ¿no? Es decir, bueno, tenemos éxitos puntuales incluso muy significativos en cuanto a cantidades, incluso por lo extraños que pudieran ser de entrada. Bueno, ¿esto realmente va a funcionar a gran escala o no? Bueno, es algo que está pendiente de ver, ¿no? De momento hay un proceso de crecimiento, también es novedoso, es normal que sea así, veremos en el medio y en el largo plazo qué sucede, pero yo estoy convencido que una parte importante de que esto realmente se acabe consolidando como una vía para financiar parte de nuestras iniciativas pasará por lo bien o mal que hagamos nuestro trabajo a la hora pues, de plantear las iniciativas y de comunicarlas. Lo cual nos lleva al segundo gran reto que ya os lo he medio anunciado antes, ¿no? Es decir, cómo comunicamos nuestros proyectos, nuestras iniciativas, cuando estamos acostumbrados a hacerlo para grandes financiadores, para perfiles técnicos y no para ciudadanía y para gente que en el fondo pues, quiere ver de una forma mucho más directa el impacto que va a tener su colaboración o que se puede querer implicar de otra manera o que necesita que las cosas sean contadas de forma distinta, ¿de acuerdo? Lo cual, creo que sobra decirlo, pero por si acaso, no implica mentir, no implica distorsionar, no implica hacer lagrimillas, no implica este tipo de cosas. Implica contar las cosas de una forma diferente. Del mismo modo que no le contamos las cosas igual a un niño que a un adulto, bueno, pues un poco este tema. De ahí, algo que también está muy vinculado a todos los procesos de gestión comunicativa, que es cómo gestionamos las campañas, porque no es solamente presentar bien el proyecto en la plataforma y ya está. Es decir, eso tiene que correr, tiene que circular, tiene que viralizarse, ¿no? Esto que tan, digamos, repetimos en estos tiempos, ¿no? La clave de la viralización, bueno, pues será la que sea, no tengo ni idea. Pero lo que es seguro es que no es algo que suceda siempre por accidente, y normalmente en aquellos casos que realmente valen la pena no sucede por accidente, sucede porque la gente se lo ha trabajado, ha hecho una buena propuesta, ha hecho una planificación, ha buscado a aquellas personas que son referentes, y ahora hablo en términos virtuales, pero podría ser también en términos físicos, ¿no? Que son referentes en la red en determinados temas y les ha pedido apoyo y les ha buscado y ha establecido relación histórica con ellos para que en el momento de pedir ese apoyo no se te quede mirando en plan así, ¿y tú quién eres? ¿No? Ah, no, sí, yo ya sé quién eres, ya sé que te dedicas, hemos tenido relación en el pasado, me gustó tu iniciativa, voy a darle eco a esa iniciativa y eso va a hacer que más gente se entere de esto que tú estás haciendo. Bueno, pues hacer este tipo de gestión tampoco es evidente y no forma parte de nuestros procesos de captación tradicionales. Súper importante, ¿no? Es decir, al final podemos lanzar un proyecto, el proyecto puede tener éxito y nos ha dado dinero no sé cuánta gente. Esa gente tenemos que saber quién son. Afortunadamente las plataformas poco más o menos nos lo enseñan, nos dicen Pepito, María, el otro y el de más allá. Esas personas forman parte de nuestra base social conocida, son los de siempre y por lo tanto en el fondo aquí no hay mucho más que hará. O ha aparecido gente nueva que no conocíamos y que a partir de ahí ha establecido un primer vínculo con nosotros y a partir de ahí tenemos que ir a ver un poco quién es esa gente, dónde están, dónde se mueven, qué hacen, por qué se han interesado por nuestra actividad y tratar, digamos, de seducirles para que a medio y a largo plazo se conviertan en esa gente que nos sigue apoyando de forma regular y que siguen siendo necesarios. Es decir, al final yo no voy a renunciar, ni os voy a decir que renunciéis, entre comillas, al socio o al donante regular de toda la vida, porque al final ese es el que nos permite establecer actuaciones a medio y a largo plazo, con su confianza recurrente, ¿no? Por lo tanto, bueno, en estas actuaciones tendremos un punto de enganche con gente que a lo mejor pues, no nos conocía o ha establecido un primer contacto con nosotros y tendremos que ser capaces de acompañar ese primer punto de encuentro para ver si en algún momento esto pues va más o nos puede seguir apoyando en circunstancias puntuales o resulta que detrás de cada uno de esos donantes no solamente hay alguien que puede aportar dinero, sino que puede aportar otras cosas en las que puede interesar estar implicado. Bueno, pues ya que se nos han presentado, nos han dicho me llamo tal y te doy dinero para que hagas esto, bueno, nosotros a ver cómo respondemos. Y la última sería un poco, retomando lo que os decía al principio, ver, explotar de alguna manera el crowdfunding no solamente como mecanismo de financiación a fondo perdido directo de proyectos concretos, sino también pues buscando estas variantes de crédito y de inversión que en muchos casos también pueden ser interesantes para poner en marcha proyectos que requieren pues eso, ¿no? de una importante inversión, pero que van a generar un retorno y que por lo tanto podemos pedir dinero no a cambio de nada, sino a cambio de recuperar ese dinero, incluso con un beneficio, por decirlo de alguna manera, o bueno, simplemente digamos por la vía del crédito para poder subsistir en momentos de turbulencia. Y yo creo que con esto lo podemos dejar aquí y por la tarde pues ya seguiremos con todo lo demás. Gracias.